Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 25 de El renacer del clan más temido. Como se han dado cuenta en los dos últimos caps, que estoy tratando parte del entrenamiento de Naruto. Como he mencionado en los mismos caps, el hecho de que esté haciendo esto en su espacio mental no hará de él alguien muy fuerte. No, me encargue de que esto tenga sus desventajas y no haré que para cuando despierte no sea demasiado fuerte. Es más, como se van a dar cuenta para cuando eso se deba a tener que resolver algo y así mismo por esto no mostrará lo fuerte que es por eso que va a tener que resolver. Por tanto, el hecho que como en el cap pasado y el anterior pasen años en su espacio mental no es algo que tomaré para hacer que todo este entrenamiento que haga sea obtenido por él. No he pensado mucho en si en un tanto por ciento de los resultados obtenidos, pero es muy bajo. Un 5, un 10% tal vez. Tal vez tome el de 10, podría ser muy justo, ¿qué piensan? Por otro lado, como se dieron cuenta en el CAPS pasado y el anterior en ellos menciones sobre las naturalezas elementales Yin y Yang, en el CAP pasado en particular di una pequeña pista de algo que voy a estar tratando mucho más seriamente para más adelante con respecto a eso. Como he mencionado antes, los que estoy escribiendo o lo que decidió mencionar, de lo que decido escribir es para con un propósito para más adelante, no simplemente son cosas de las cuales decido escribir para dejarlas a un lado y nada más. No, no es de esa forma. Tengo cosas pensadas para más adelante y ahora que tengo mucha más facilidad para expresar las ideas, explicar las mismas con relación a antes me estoy encargando de poner las cosas más en su lugar para más adelante y no tanto eso, sino explicar un poco mejor las cosas, narrar mejor los eventos. Como he comentado antes, tengo bastantes caps escritos del FIC y si bien no voy a estar corrigiendo tan a profundidad los caps de más adelante dado a las mejores que tuve al escribir el FIC, no deja de ser cierto que esto es algo que voy a tener que hacer. En los comentarios he dejado en los caps pasados, dije que ya no iban a ser tan largos y me equivoqué en eso. En los caps que faltan por corregir hay bastantes cosas a las cuales prestar su debida atención y no simplemente pasarlas como si nada, debo de narrar las cosas mejores así no sea algo tan largo. De hecho, en el cap pasado, este mismo cap tenía bastantes cosas y no tanto por sacarlas de los caps y no mencionarlas, sino las reubique en el cap siguiente. Sé que van a ser más cortos por cómo mejore en las descripciones y el tiempo que le dedique a cada cosa por cada cap, pero esto no es algo que puedo asegurar del todo. Bueno, puedo hacerlo un poco más corto subiéndole la velocidad como lo he estado haciendo, ajaja. Por otro lado, eso sobre el control de chakra de Naruto no es solo eso. No, no es de esa forma. En el cap pasado escribí cómo llegó a su espacio mental y a su vez cómo él mismo encontró su chakra. Lo que deseo para su control de chakra perfecto va por ese lado y como se han dado cuenta no es algo que va a aprender de Minato. No, no es de esa forma. Por supuesto, aprenderá importantes cosas que como escribí en el cap, harán que pueda llegar a tener un mejor conocimiento sobre cómo entrenar, cómo hacer sus entrenamientos mucho mejores. De hecho, por esto mismo es que por llevar sus entrenamientos y no solo eso, sino que aprender de su padre, aprender otras cosas lo van a llevar a lo que deseo. Por otro lado, está eso sobre el sello y su espacio mental. Escribí que eran lugares muy diferentes y creo que es una muy buena explicación entre ambas cosas. Quiero decir, los personajes en Naruto no logran acceder a esto por más que entrenen o al menos no es algo que se ha mostrado que son capaces de hacer. Esto era algo que solo se mostró en muy poco siendo suficiente para que se entienda que solo muy pocas personas podrían acceder a este plano. No obstante, todos los Jinchurikis podrían llegar a su supuesto espacio mental y todo el tiempo estaba el Biju en ese lugar. Por ello, creo que no es que lo hagan, no llegan a ese espacio. Solo se introducen en el espacio o dimensión creada por el sello para contener a la criatura. Creo que es lo que pasaba en realidad. ¿Qué piensan ustedes? Los leo en los comentarios. Bueno, espero que les guste el cap, que les guste cómo va el dibujo y si es así pueden dejarme su like. Sin más, los dejo. El renacer del clan más temido. Capítulo 25. Rastro de algo más grande. Así es cierto que por lo que había visto de su hijo solo debería de practicar un poco más el ejercicio que le había mostrado y caminar por los árboles. Lo cierto es que no por eso intento hacer que el chico rubio se sintiera muy apresurado. O bien, dejo que se olvidara de eso en lo cual había estado trabajando. Sí, no dudaba que el chico estaba bastante interesado en lo que había estado aprendiendo y tratarlo como si era algo muy diferente no era algo inteligente de ninguna forma posible. Por tanto, solo dejo al chico practicar ese ejercicio tanto como deseara. La verdad, a sabiendas que no era como que tenía todo el tiempo del mundo era para pensar en no dejar al chico tan libre con respecto a eso, pero hasta el momento iba bastante bien y no dudaba que al ritmo al cual iban lograrían lo que deseaba. Por supuesto, no todo iba a ser tan fácil y por ello no todo iba a poder ser hecho por él tan fácil como lo había hecho hasta el momento. No, eso era algo que tenía muy claro, de verdad. No obstante, sabía bastante bien que el hecho de poder hacer bastante bien los ejercicios iba a hacer que pueda ser mucho mejor usando su chakra. Por tanto, no era como que estaba haciendo algo que no iba a tener ningún efecto para lo que deseaba. No, no era de esa forma. En todo caso, así dejó que su hijo practicara bastante esto, no fue lo único que había estado haciendo. No, no era de esa forma. Habían otras cosas con las cuales el chico había estado trabajando antes y a esto fue algo a lo cual él mismo le había prestado atención, de verdad. Y de nuevo, sabiendo que esto era algo necesario para que se pueda dar lo que deseaba, no era algo por lo cual detener al chico. Por supuesto, no era que por eso solo decidió dejar a su hijo ocuparse de eso de ahí en más. No, sabía cómo eran las cosas y por tanto era de pensar en que,
lo mejor que podría hacer es llevar las cosas como lo pensaba, lo sabía. No obstante, también sabía que no era como que pensaba en enseñarle muchas cosas a su hijo por el momento y en particular eso refiriéndose a una particular cosa y esto, enfocarse en jutsus y cosas de ese estilo. No era de esa forma. Tenía otros planes y si iba a enseñarle cosas de ese estilo a lo mucho eran unas 5 cosas que iban a dar la oportunidad a que cuidara de él de la mejor forma posible y de esta forma algo como lo cual se dio no sé, repitiera de nuevo. Entonces, sabiendo eso era de entender el por qué estaba tan relajado como lo estaba, el hecho de saber que su hijo había mostrado una muy interesante evolución en sus entrenamientos, que había aprendido considerablemente rápido lo que le había mostrado hasta el momento lo hacía sentir mucho más seguro de que iban a tener el tiempo necesario para poder ocuparse de esas cosas sin muchos problemas. Como lo pensó, el chico era muy consciente de las cosas, estaba interesado en mejorar en ellas y por lo mismo en dado momento dejó de enfocarse en eso que había estado haciendo antes y por lo cual, no dudaba que de haber sido en el mundo real se hubiera sentido por mucho mejor con el progreso tan grande que había tenido en su fuerza, velocidad y otras cualidades que había ganado al realizar sus entrenamientos físicos. Bueno, era lo que había por el momento y por esto mismo era mucho mejor trabajar en las cosas de la forma en la cual las pensaba, pero no pensaba sobrecargar al chico sabiendo que no tenía demasiadas cosas por enseñarle. No, era cierto que había muchas cosas que podría enseñarle, pero pensaba en que pueda seguir aprendiendo una vez dejado ese lugar y no pensaba dejar eso a un lado en ese momento. En todo caso, con la mirada en el chico emocionado e interesado en lo que había mucho más allá, se dispuso a contarle lo siguiente que iban a tener que hacer para mejorar lo más posible en su manejo del chakra y de esta forma progresar bastante rápido. La verdad, a sabiendas de cómo habían sido las cosas hasta el momento era de pensar que este ejercicio iba a ser hecho de la misma forma que hizo el otro, pero este era un tanto diferente, de verdad. Ahora continuaremos con el ejercicio de caminar en el agua, dijo Minato tranquilamente con la mirada en el chico rubio quien no se había sorprendido tanto como lo hizo aquella vez en donde se enteró del ejercicio de caminar por los árboles. No, él solo levantó una ceja ante lo que había dicho antes. La verdad, sabiendo que el ejercicio era considerablemente similar a lo cual lo fue el otro era para pensar en que no era para sorprenderse tanto, de verdad. En todo caso, dejó eso un tanto de lado y usando el control que tenía sobre ese espacio se encargó de darle forma al lugar donde iban a estar trabajando en este momento y esto, una cascada que se levantó con rapidez. Pronto se hizo enorme a la vez que tomaba más altura, que se formaba un lago, caminar sobre el agua. Es algo parecido a caminar en el árbol como has de pensar y así mismo se han de aplicar de cierta forma los mismos principios para poder hacer esto, explicó Minato antes de caminar hacia donde se encontraba el lago y mismo que no estaba demasiado lejos de ellos. Naruto siguió a su padre quien una vez dicho lo de antes no pensó en decir nada más y solo caminó sobre el agua mientras era visto por el rubio más pequeño que si bien veía con interés lo que estaba haciendo su padre, por el hecho de ser algo considerablemente similar a lo que era caminar por los árboles, no se sorprendió tanto. Una vez que su padre salió del agua así dando por terminada su muestra, el rubio supo que debería de intentarlo y eso mismo se dispuso a hacer tan pronto como pudo. No muy diferente a como lo había hecho con el otro ejercicio, concentró su chakra en las plantas de sus pies con el interés de que al hacer esto pueda caminar sobre el agua sin muchos problemas. Asimismo, hizo lo mejor posible para mantener su chakra estable en una cantidad que pensaba que era la indicada para poder realizar ese ejercicio y con eso, si bien esperando poder hacer esto pronto y más dado a cómo podría usar y mantener su chakra en ese momento cosa que lo hizo ser un tanto despreocupado. Sí, el hecho de que se le haya dicho que eran ejercicios considerablemente similares, la práctica que tomó y la forma en la cual podría mantener su chakra en ese momento sin duda alguna abrieron las puertas para que eso se dé y con razón. La idea de que podría hacer eso sin muchos problemas era algo que estaba en su mente. Grande fue su sorpresa cuando luego de unos pocos pasos de haberse adentrado en el lago, sintió que se hundía con rapidez así no solo dejando claro que había fallado, sino que las cosas no eran del todo como había llegado a pensar en un inicio y por lo mismo, en nada de tiempo, sus piernas estaban sumergidas en el agua hasta sus rodillas y sentía cómo continuaba hundiéndose y por lo mismo, decidió caminar de regreso tan pronto como se le fue posible. Sí, no sabía nadar como para quedarse en ese lugar. La verdad, teniendo en cuenta que no estaba tan lejos de lo que era la orilla era de pensarse que no iba a hundirse demasiado, pero no se quedó a averiguarlo. Bueno, en realidad, mientras regresaba se encontró con la tierra y fue mucho más fácil salir. En todo caso, una vez fuera del agua intentó comprender el que había salido mal. Había hecho lo mismo con ese ejercicio de caminar por los árboles, por las otras superficies. Y mismo que había practicado bastante a fin de no tener ningún problema no solo en ese ejercicio, sino que en cualquier otro. Lastimosamente, no fue como había llegado a pensar y de eso pudo darse cuenta en esa oportunidad. ¿Qué había hecho mal? No tenía la menor idea de ello, pero era claro que había hecho algo mal y por ello fracasó. ¿Qué era? No tenía la menor idea y por lo mismo si bien miró el agua, pensó que el problema era únicamente suyo y por ello a fin de hacer las cosas mucho mejor de lo cual lo hizo antes, se concentró antes de intentarlo de nuevo solo para volver a obtener los mismos resultados que antes. Solo que esta vez no había llegado tan lejos, pensó en quedarse en la orilla a fin de no pasar por algo desagradable en algún momento.
En todo caso, había salido tan mal como lo fue antes y por lo mismo salió otra vez del agua. A pesar de que su hijo ya había fracasado en 2 ocasiones, el rubio más alto no se molestó por eso. No hizo eso en lo más mínimo. Era cierto que esto era un problema para su avance, lo sabía bastante bien y eso no era algo que simplemente se podría quedar a un lado como si nada, no era algo posible. Sin embargo, confiaba en su hijo, así como en el hecho que era lo suficientemente inteligente para saber que el chico no estaba fallando por no ser capaz de hacerlo. No era por algo como eso que estaba fallando. Con lo que había visto del chico estaba muy claro de que no era de esta forma bajo ningún motivo. No dudaba que la razón por el cual estaba fallando era por no prestar atención a las cosas. Sí, no dudaba que esta era la razón por la cual el chico no lo había hecho y no se lo encontraba extraño cuando el chico estaba pensando en que debía de hacerlo por el hecho de conocer el otro ejercicio, que no había ningún otro factor que tomar en cuenta. De hecho, por esto mismo el chico solo volvió a tener el mismo resultado otra vez y eso lo divirtió un poco. La verdad, esto representaba un problema ahí mismo que podría resolver solo diciéndole algunas cosas al chico. No obstante, era mejor que se diera cuenta por sí mismo, lo sabía. Habían muchas cosas por las cuales iba a tener que pasar e iba a tener que pensar, iba a tener que encontrar la mejor forma posible de poder hacer las cosas. Por lo tanto, en vez de intentar decirle algo, solo se dispuso a ver al chico y no tanto eso, sino contar el tiempo en el cual iba a darse cuenta de que estaba teniendo un muy mal enfoque. En todo caso, debería de tener en consideración las cosas, hasta el más mínimo detalle importaba. De hecho, una de las cosas por las cuales podía decir que era tan listo, que podría hacer las cosas tan fáciles y a su vez el mismo hecho por el cual otros hacían las cosas mucho más fáciles que otros era por lo mismo. Le prestaban atención a las cosas, observaban y esto como su primer contacto con el aprendizaje. Entonces, era de entender que mientras más en consideración se tomaran las diferentes cosas y más si estaba involucrado en lo que se trabajaba se iba a poder hacer mucho más fácil todo. La verdad, sabiendo que su hijo era un niño muy impresionable aún, un chico que más se dejaba llevar por la emoción que por la razón era de entender que dejara pasar algunas cosas importantes y no había nada de malo en eso. El hecho de saber que era algo en lo cual se podría mejorar sin duda alguna hacía de esto algo mucho menos grave. Viendo al chico fallar una nueva vez sonrió ligeramente. ¿Qué pasa?, preguntó Minato mirando a su hijo con una pequeña sonrisa y el chico que salía del agua bastante confundido lo miró. Dijiste que era igual que el ejercicio de caminar por el árbol, pero no lo es, dijo Naruto mirando a su padre con un tanto de sospecha y con razón. El hombre le había hecho saber que lo que debería de hacer era similar a lo que había hecho antes y ya lo había intentado de la misma forma en más de 2 ocasiones y había terminado fallando. Ya antes así era cierto que por el hecho de saber que algunos de esos ejercicios para su control de chakra que había hecho eran considerablemente similares, se lo había encontrado un poco extraño. Por ello había sido su reacción y es que, como se dio cuenta en esa oportunidad con el otro ejercicio de la hoja tenía que hacer algo bastante diferente y esto hacía todo por mucho más complicado y por ello se tomó su tiempo para poder hacerlo. Entonces, sabiendo esto y a su vez lo que su padre le había dicho era para tener en mente que algo no era del modo en el cual se le había dicho y lo pensó, pero se concentró más en las palabras del hombre rubio más alto. De verdad. Una vez dicho eso a su padre, Naruto se dio la vuelta y recordando eso que había hecho con la hoja, lo muy diferente que era esto que estaba haciendo, intentaba hacer más que todo en este momento. Así pensó en intentarlo nuevamente, se tomó su tiempo para ello y más dado al hecho de pensar en cómo hacer esto, en ese ejercicio que había hecho con la hoja antes. Teniendo en mente esas cosas, Naruto decidió intentarlo de nuevo. No muy diferente, antes había terminado fallando, solo que esta vez no se sumergió tanto en el agua como en anteriores ocasiones. No había sido de esa forma y si bien lo alegró el hecho de saber que estaba mejorando, lo cierto era que no era lo más importante en ese momento. No era algo por lo cual alegrarse tanto y dejar lo demás de lado. ¿Cómo podría hacer eso? Tenía problemas al hacer eso y no sabía del todo que estaba haciendo mal, cosa que aseguraba que iba a tener que tardar bastante para poder hacer esto correctamente. Por tanto, el hecho de no hundirse tanto en el agua no debería de ser algo que quitara de él su real objetivo y saber qué era lo que estaba haciendo mal y así corregirlo para hacer el ejercicio de la forma correcta. Lo sabía y por lo mismo si bien se sintió bien no dejó de lado una pregunta importante y más lo hizo al ver cómo el agua debajo de sus pies se movía. Ya había tenido esto un poco en mente dado a ese ejercicio de la hoja, es más, por esto mismo había logrado tener ese resultado en esa oportunidad. Por supuesto, a sabiendas que podría realizar ese ejercicio correctamente era para pensar en llevar esto en mente, ponerlo en práctica, los resultados debería de ser mejores, pero no era tanto de esta forma y más por el hecho que no se había dispuesto a hacer eso lo mejor posible. Eso no era algo que había hecho en lo más mínimo. Solo estaba probando cómo eran las cosas al poner esto un poco en práctica y cómo pudo darse cuenta en esta oportunidad, cómo pudo llevar en mente al ver el agua moverse, se preguntó.
¿Acaso será por eso? En ese ejercicio de la hoja había tenido que si bien mantener su chakra en un punto adecuado, lo cierto era que había tenido que ir bajando y aumentando el mismo de una forma muy constante, y esto, teniendo en cuenta el movimiento del agua, podría ser muy de acuerdo a lo que debería de hacer en esta oportunidad, de verdad. Casi estaba seguro de eso y por ello sin dudarlo mucho decidió poner a prueba cuán cierto era lo que había pensado en ese momento. Naruto sonrió al ver cómo al hacer esto en lo cual había pensado hacía que se elevara mucho más hasta llegar a estar sobre el agua. Esto era, pensó bastante satisfecho al saber que la razón por la cual no había podido hacer esto era por el hecho que solo tenía su chakra en un mismo punto, que si bien no estaba mal como se dio cuenta, lo cierto era que tenía que acoplarse a las cosas para así mantenerse en equilibrio. No fue algo que le había pasado por la cabeza antes, solo se concentró en poder caminar sobre el agua y de esta forma poder completar el ejercicio. No había sido algo muy inteligente, de verdad. Desde que había aprendido a hacer cosas como escribir había tenido que diferenciar entre una letra y la otra. Por supuesto, no todas eran iguales, pero sí había algunas muy similares que solo cambiaban en su dirección y más si estaban en su forma minúscula. Entonces, era de entender que debería de encontrar las cosas diferentes para de esta forma poder evitar confundirse o bien equivocarse. En esto que había hecho en este momento, esto que se le pidió hacer era bastante diferente hasta cierto punto y lo primero que debió de haber hecho era poner atención a esos detalles y de esta forma con lo que ya había aprendido poder superar ese pequeño problema que había tenido. No lo hizo y si bien no era algo grave, sí había resultado ser algo un tanto molesto, de verdad. Por suerte, resolvió esto y muy seguro de que no iba a terminar sumergiéndose en el agua, que sus pies no se iban a hundir al saber que sabía lo que debería de hacer, que su chakra no iba a pasar de ese punto óptimo, camino tan seguro de sí mismo como podría estarlo en esa oportunidad. Se había equivocado, sí se había terminado hundiendo ligeramente, pero fue algo que pudo solucionar sin muchos problemas y solo caminó por el agua sin problema alguno mientras era visto por Minato, quien se había sentado en el suelo no solo a fin de poder ver al chico realizar su entrenamiento, sino que a fin de esperar hasta que terminara, y no fue algo en lo cual pensó que iba a darse muy pronto. No, no era de esa forma bajo ningún motivo posible y por ello había decidido tomar asiento con el pensamiento que iba a tardar un poco. Cierto, sabía que el chico era muy listo, que lo había sorprendido en más de una ocasión por su rápido avance, así era cierto que su enorme chakra dificultaba un poco esto. No obstante, había considerado que tardaría un poco más, al menos para darse cuenta de cómo hacer el ejercicio. Vaya, no pensé que lograría comprender tan pronto lo que debería de hacer en esta oportunidad, se dijo a sí mismo mientras miraba a su hijo que empezó a caminar mucho más rápido hasta el punto de llegar a correr por el agua, casi dejando claro que tenía eso muy bien dominado hasta ese punto. No esperé que fuera capaz de poder realizar estos ejercicios de control de chakra a partir de uno solo, pensó Minato mientras miraba a su hijo y sonrió ligeramente. La verdad, a pesar de que eran ejercicios simples, básicos más que todo, no significaba que no eran útil. No, las cosas no eran de esa forma y por ello se pedía que pudieran pasar por ello, que pudieran conocerlos. Aún así, el hecho de pensar que solo con eso iba a poder tener la oportunidad de hacer esto con prácticamente nada de dificultad no era algo que llego a pensar. Pensé que tardaría más tiempo para dominarlo. Bueno, es muy pronto para decirlo, dijo mientras veía al chico correr en el agua como si no le costara nada de trabajo hacerlo y sabiendo que habían otras cosas con lo cual podría llegar a poner a prueba al chico era para pensar muy seriamente en no dar por hecho que ya lo tenía. Aún hay cosas por las cuales tendrá que pasar para dar eso por hecho, se dijo mientras pensaba en esas cosas que iba a hacer que su hijo hiciera y misma que ya antes había hecho con él mientras realizó ese ejercicio de la hoja. La verdad, por lo que estaba viendo era para pensar que podría hacer esto, pero no estaba de más poder hacerlo. De hecho, por lo mismo luego de un buen rato en el cual el chico había estado practicando ese ejercicio, decidió llamar al chico rubio, quien no tardó mucho para acercarse a él. ¿Qué pasa?, preguntó Naruto a unos pocos pasos de su padre, quien se levantó. Bueno, puedo ver que ya casi lo dominas. ¿Qué te parece si pasamos por lo mismo del ejercicio de la hoja?, preguntó Minato con la mirada en el chico rubio, quien, si bien sabía que al hacer tal cosa había superado ese problema de antes, lo cierto era que decir que era incapaz de hundirse estaba fuera de su cabeza. Por supuesto, en el punto en donde estaba en ese momento no dudaba que iba a poder realizar el ejercicio sin muchos problemas, pero los fallos no estaban descartados de ninguna forma posible. Bueno, eso era hecho a fin de mejorar y por lo mismo, sabiendo a lo que se refería su padre, asintió a lo que dijo el hombre, quien al tener la confirmación de su hijo hizo aparecer un montón de piedras pequeñas. De la misma forma, el pequeño chico rubio se adentró en el agua y se detuvo a una distancia prudente antes de que con su señal su padre empezara a lanzar las piedras con bastante precisión a su ubicación. No obstante, a pesar de ello pudo evadirlas sin muchos problemas, tanto por la baja velocidad a la cual se le fueron lanzadas en un inicio, como su propia capacidad para poder hacer esto, de verdad. A pesar de que en un principio había estado muy relajado, no iba a ser así para siempre y por lo mismo las rocas fueron lanzadas con más y más rapidez y esto había hecho que se hundiera en más de una ocasión y asimismo había sido golpeado. Esto último no fue algo muy agradable, pero sí lo motivó a enfocarse mucho más, lo motivó a hacer sus movimientos por mucho más fluidos de lo cual lo eran en ese momento y por ello fue mejorando.
Fue esquivando las rocas saltando, echándose a un lado, hacia el otro tan rápido como podía hacerlo. Así continuaron ambos, cada uno realizando su trabajo lo mejor que podían por un largo tiempo en el cual el rubio más alto se dio cuenta de lo tanto que había mejorado el chico y por lo mismo. Si bien era cierto que pensó en hacer eso un poco más dado a las fallas que había tenido su hijo, por ese momento fue algo que dejó hasta ese punto y el pequeño rubio que había sido golpeado por las rocas amén de su cansancio, tomó eso bastante bien y se dispuso a descansar tanto como podía hacerlo. Más tarde, tuvo que volver a hacer lo mismo con su padre y para entonces el hombre rubio decidió hacer las cosas un poco más retadoras al saber que su hijo había mejorado bastante. Había hecho un clon y con eso las cosas se volvieron a complicar bastante para Naruto. Fue tanto así que dado a todos los golpes que había recibido habían decidido dejar a un lado el entrenamiento por esa vez. Por supuesto, continuaron en otro momento y dado a la dificultad las cosas no fueron muy diferente a esta segunda vez. No lo fue en lo más mínimo. Cierto, había una mejora. Era imposible de dejar de lado tal cosa. No obstante, se habían golpeado bastante al chico rubio y con razón. Habían dos lanzándole rocas al chico rubio y él mismo tenía que aprender a lidiar con eso, cosa que por cómo iba no iba a ser algo que se iba a dar muy pronto. A pesar de ello, se terminó dando y por lo mismo el rubio mayor decidió dejar esto hasta ese punto. Era cierto que de hacer otro clon podría llegar a complicar las cosas más para él y con ello el chico podría ser mucho mejor no solo en lo que era el ejercicio, sino que su evasión. No obstante, decidió dejar eso de lado a sabiendas que habían otras cosas de las cuales ocuparse. Por otro lado, al tener la oportunidad de preguntarle a su padre por la copia que había hecho antes, le preguntó al respecto denotando su interés por esto. Estaba usando su chakra de mejor forma según pasaba el tiempo y sabiendo que podría hacer eso con su chakra, que podría utilizar otras tantas cosas como jutsus de fuego, de agua u otras de las naturalezas elementales. Era de entender que se interese por algo como eso. Cierto, para poder hacer estos tipos de jutsu según lo que le había hecho saber su padre debería de tener una naturaleza elemental, pero eso no cambiaba las cosas. Es más, hace un tiempo su padre le había hecho saber que deberían de conocer cuál era esta naturaleza elemental y estaba esperando que esto pueda llegar a darse, de verdad. En todo caso, estaba interesado por eso que había visto hacer al hombre antes. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó el pequeño rubio. Antes no había tenido la oportunidad de hacerlo, su cansancio, su dolor lo hacía concentrarse en otras cosas. Sin embargo, ahora que estaba bien, ahora que había superado eso y sin duda alguna de ahí en adelante podría hacer otras cosas, era el mejor momento para preguntarle por ello al hombre. Sí, de haberle preguntado antes por ello y de contarle por su condición no iba a pensar tanto en aprenderlo y de hacerlo iba a tener que lidiar con su entrenamiento y teniendo en cuenta lo que había tardado sin duda alguna pudo haberlo dejado a un lado por un buen rato. Ahora, sin embargo, lo tenía en su mente y podía llegar a trabajar en ello de una vez de tener la oportunidad. ¿Qué cosa?, preguntó Minato mientras veía a su hijo ignorando completamente eso de lo cual el chico le preguntaba y con razón. Así era cierto que había estado usando algo que podía interesarle al chico antes, lo cierto era que no era la primera vez que lo usaba y en ningún otro momento el chico le había preguntado por ello. Por supuesto, eso podría cambiar, pero no por eso dejaba de ser cierto que no tenía en mente que el chico le fuera a preguntar por eso. Esas copias que hiciste, dijo el rubio tranquilamente con la mirada en su padre quien sonrió ligeramente. Eso es un jutsu. Te lo enseñaré más adelante, respondió Minato sin darle mucha importancia a tal cosa a diferencia del chico rubio quien si bien era cierto al no saber cuándo en realidad se iba a dar tal cosa, sí se había sentido bastante bien con eso. Como no hacerlo, estaba aprendiendo cosas que sin duda podrían ayudarlo y saber que iba a poder hacer algo como eso era algo que le agradaba. No podría ser de otra forma teniendo en cuenta lo que su padre le había hecho saber y esto siendo la razón por la cual le estaba enseñando esas cosas. La verdad, le gustaría hacer cosas mucho más interesantes de las cuales podría hacer en este momento, pero así eran las cosas. Tenía que esperar para poder ser capaz de hacer eso e iba a hacerlo. Bueno, no tenía nada mejor que hacer, al menos por el hecho que hasta ese momento había terminado con lo que su padre le dio para hacer hace ya un tiempo. Ahora estaba desocupado y por lo mismo interesado en saber qué iban a hacer, preguntó con curiosidad. ¿Y qué sigue después? Ya había descansado lo suficiente para quedarse sin hacer nada. Lo que deseaba era continuar mejorando, continuar aprendiendo cosas como esas y más teniendo en cuenta que a pesar de que podía hacer cosas más complejas de acuerdo a cómo iban las cosas, aún su padre no se había interesado en mostrarle algo más. Bueno, al menos por el hecho de ser algo como un jutsu o técnica impresionante. No, eso no había pasado. Por supuesto, iba a darse de acuerdo a lo que conocía, pero hasta el momento las cosas eran de esa forma, lo tenía bastante claro, de verdad. Bueno, el siguiente ejercicio que vas a hacer es en el agua. Tendrás que detener el movimiento del agua usando tu chakra, dijo con la mirada en el chico rubio que así no era nada tan sorprendente como las demás cosas que había hecho según su opinión. Lo cierto era que sí era un poco interesante y sin duda alguna le iba a exigir un control de chakra mucho mejor del cual tenía sabiendo lo que había hecho hasta ese momento.
Ya has aprendido a expulsarlo, a manipular el mismo expulsándolo de forma controlada. En este ejercicio vas a tener que expulsar mucho chakra de una sola vez y a su vez, manipular el mismo para que afecte a tu alrededor en la forma en que desees, añadió el rubio más alto a sabiendas que esto servía para algo en particular, pero no dejaba de ser un ejercicio de control de chakra que ayudaba a poder salir de algunas situaciones complicadas. Esto es mayormente utilizado para salir de genjutsu debido a cómo el chakra se expulsa y siendo adecuado para salir de esos efectos. Sin embargo, es un ejercicio de control de chakra que al hacer lo que te dije antes te permite, por decirlo de una forma, crear un espacio a tu alrededor que hasta cierto punto puedes manipular con tu chakra. Es cierto que no será nada demasiado llamativo y menos teniendo en cuenta en dónde lo harás, así como hasta dónde es el alcance de tal cosa, pero no deja de ser así, dijo el rubio más alto tranquilamente con la mirada en Naruto, quien asintió a lo dicho por su padre. Era cierto que su padre no le había explicado demasiado sobre el ninjutsu, el genjutsu, pero sí le había hecho saber que este tipo de jutsu con los cuales se podrían lanzar ilusiones afectaban los sentidos y de esta forma era claro de entender que las personas que iban a usar estas habilidades usaban este mismo principio para llegar a afectar al sentido de las personas. Por esto, el hecho de hacer lo mismo así no fuera con ese objetivo, podría terminar haciendo que no cayera en este tipo de cosas. Sí, podría ser una muy buena forma de contrarrestarlo. Minato se levantó mientras era visto por el chico rubio, quien sabiendo que su padre le iba a mostrar lo que debería de hacer, siguió al mismo con la mirada. Se levantó y siguió al hombre de chaleco verde, quien continuó su camino por el agua hasta estar casi en medio del lago que había hecho aparecer, y una vez estando en el lugar se dispuso a hacer lo que tenía en mente. No pasó mucho tiempo para que Naruto empezara a ver el cambio en el movimiento del agua. No fue de esa forma. Pronto el agua empezó a dejar de moverse y en poco menos de 3 segundos estaba completamente detenida, no había ningún movimiento y esto daba la impresión de que el agua se había congelado. Sí, era algo bastante interesante y más lo fue cuando no muy diferente a su padre entró al agua sin la intención de perturbar la misma, pero sí siendo algo que debería de darse a sabiendas de cómo eran las cosas. No obstante, eso no se dio. El agua se quedó exactamente igual, así dejando mucho más claro que su padre se estaba encargando de hacer que esto fuera posible con lo que estaba haciendo. Una vez le mostró a su hijo lo que debería de hacer y mismo de lo cual se dio cuenta, dejó de hacerlo y el agua volvió a su estado natural antes de acercarse a su hijo, a quien invitó a hacerlo, y así mismo salió del agua con un salto. Una vez fuera del agua, Minato pudo ver a su hijo acercarse al lugar donde estuvo y así mismo se dispuso a hacer lo mismo que hizo. Al menos intentó hacerlo teniendo en cuenta que él mismo no tenía la menor idea de cómo debería de hacer eso. Por supuesto, le había hecho saber cómo debería de hacer esto, pero eso no cambiaba el hecho que no había hecho esto antes. En todo caso, el chico rubio se dispuso a hacerlo tal cual lo hizo él, pero no pudo hacerlo. No, lo único que fue capaz de hacer era expulsar una muy alta cantidad de chakra que hizo que el agua se moviera por mucho más de lo cual lo había hecho antes. Su segundo intento no fue muy diferente, el tercero y el quinto fueron exactamente igual. La verdad, sabiendo que esto era mucho más complejo que solo expulsar el chakra, que intentar pegarse a una superficie, era algo de entender que fallara no solo en esas ocasiones, sino que otras más, y así lo continuó haciendo por ese día completo, el siguiente también. Antes, el chico solo se había enfrentado a cosas simples, esta vez se le estaba pidiendo no solo que expulse su chakra, sino que mantuviera el suficiente control sobre él mismo para poder hacer que a su alrededor tuviera algunos cambios. Eso era algo bastante complejo, y en particular si se tenía un chakra tan grande como el cual su hijo tenía. Lo tenía bastante claro y por lo mismo no se encontró extraño que él mismo fallara tanto. Asimismo, sabía que solo era cuestión de tiempo para que pueda hacerlo y por lo mismo esto se terminó dando. Bueno, más que todo empezó a tener resultados que iban a llevarlo a ese punto, pero eso no cambiaba las cosas. Es más, a sabiendas que poco a poco estaba haciendo que el agua se calmara, era de entender que era algo que para ese punto de tener un chakra menos grande y denso ya estuviera hecho, pero no era el caso y que lo mismo le haya costado tanto. Bueno, no todo era tan simple y eso era algo que el rubio más pequeño se había dado cuenta en esa oportunidad. A pesar de que se tomó un tiempo para poder hacerlo, comprendió cómo era que debería de haber hecho esto. No solo debería de expulsar su chakra, tampoco debía de expulsarlo continuamente. No, eso solo iba a hacer que completar el ejercicio fuera imposible de hacer y después, que a mayor cantidad de chakra expulsado mucha más área iba a cubrir y se le iba a hacer muy complicado. Solo debería de expulsar un poco y con eso manipular el mismo en el rango que deseaba, y no esto en sí, sino en cuanto se extendía. Asimismo, debía de tener en mente que mientras más se expanda el mismo sin llevarlo a lo que deseaba, y esto, como si fuera una barrera a su alrededor, se iba a hacer más y más débil, así haciendo mucho más ineficaz el ejercicio. Por ello, si bien era cierto que solo expulsar un poco de chakra iba a servir, debía de manipular el mismo rápidamente para que se formara esto. Sabiendo esto, Naruto tuvo bastante fácil poder hacer lo que se le había pedido antes y no era para menos. El hecho de comprender cómo se hacían las cosas en realidad daba la oportunidad a hacer las cosas sin muchos problemas, y esto fue algo de lo cual pudo darse cuenta, lo que había facilitado bastante el cómo realizaba el ejercicio. En todo caso,
Así se tomó su tiempo para poder hacer el ejercicio, pudo hacer lo mismo y más que eso por sí mismo pudo descubrir o imaginar por sí mismo cómo se daba esto. Por ello, al tener esto hecho, estaba listo para poder realizar cualquier otro ejercicio de control de chakra que su padre le pusiera enfrente, de verdad. Por supuesto, no por el hecho de hacer eso fue con su padre y le pidió mucho más para hacer. No, practico mucho más a fin de ser mucho mejor en tal cosa, era algo necesario después de todo. Aún así, no dejaba de ser cierto que, al poder hacer tal cosa, al saber lo que debería de hacer para poder hacer esto podía hacer el ejercicio sin muchos problemas y por ello, luego de un tiempo Minato se acercó a él antes de que pueda intentar realizar algunos de sus entrenamientos o realizar ese ejercicio. Bien, ahora te voy a enseñar un jutsu, dijo Minato tomando la atención del chico rubio de ojos azules quien sonrió al escuchar tal cosa. Así era cierto que la idea de poder hacer otras cosas en la misma línea de las cuales estuvo haciendo y esto, ejercicios de control de chakra y más y los mismos podían hacer cosas interesantes como la que había estado haciendo en ese momento, no le hubiera molestado en lo más mínimo. No dejaba de ser cierto que lo había emocionado mucho más la idea de poder hacer cosas como esas, jutsus interesantes de los cuales había escuchado tanto por su amigo de pelo negro, como por su padre quien le había hablado por mucho más a profundidad de esas cosas de lo cual lo había hecho en esa oportunidad. Bueno, eso por el hecho que le había hablado de algunas cosas, las naturalezas elementales, el tipo de chakra, ejercicios de control de chakra. En todo caso, el hecho de hacer algo más en la misma línea, así podría no emocionarlo. Le interesaba mucho más aprender otras cosas y por ello le agradó tanto escuchar lo que el hombre de chaleco verde había dicho en esa ocasión. ¿Cuál es? Preguntó Naruto muy curioso mientras era visto por su padre quien no tardó para hacerle saber al chico de qué se trataba esto que le iba a enseñar. Es el de hacer copias de ti mismo. El que hice aquella vez, dijo Minato con la intención de que el chico lo recordara y esto fue algo que Naruto recordó sin muchos problemas. ¿Cómo no podría? Era un jutsu que le había interesado aprender y no era para menos. Con ese jutsu al poder crear una copia de él le podría dar la oportunidad a hacer muchas cosas, tantas que ni siquiera podría llegar a imaginar correctamente. ¿De verdad? Preguntó Naruto con emoción en su voz y el rubio Hokage sonrió a la vez que asintió. Así era. Era un jutsu que pensaba utilizar para que él mismo pueda progresar lo suficientemente rápido en el entrenamiento que desde hace tiempo tenía pensado para él y de esta forma pudiera no solo aprender a usar esa naturaleza elemental en caso de que no tuviera la misma, sino que aprender esa técnica que iba a hacer del chico a alguien bastante fuerte y si bien no esto, le iba a dar la oportunidad al chico de no pasar por algo como eso en el futuro cercano, de verdad. Lo vamos a utilizar para que puedas aprender esa técnica de la cual ya te he mencionado antes y asimismo, hacer algo en lo que he pensado para saber qué tipo de naturaleza elemental tienes, dijo cosa que emocionó al chico bastante y no era para menos. Al aprender esa técnica no solo podría llegar a conocer la naturaleza elemental que tenía, sino que también iba a hacer algo que iba a usar para aprender otro jutsu más. Eso no era algo que había llegado a pensar en otro momento. No, eso estuvo lejos de su mente y por ello ahora que lo escuchaba le agradaba bastante. Escuchando a su padre el pequeño chico que ya se imaginaba aprendiendo una y otra cosa al usar más de una de esas copias al menos de poder continuar sus entrenamientos. Hay una forma de hacerlo que es más fácil y no necesitaría enseñarte ese jutsu para ello, pero he pensado en algo que se me dijo hace un tiempo por mi sensei. Algo que de ser cierto sabiendo que son parte de unas viejas historias podría llegar a ser algo bastante bueno para ti, dijo Minato a sabiendas que si el chico lograba tener la oportunidad de hacer esto podía llegar a ser alguien con la posibilidad de no detenerse en los sellos de manos y esto a fin de evitar que alguien pudiera adelantarse a él a fin de hacer un jutsu que pudiera dañarlo. Era algo que le gustaría que pueda ser capaz de hacer. Por supuesto, era de su conocimiento que ya pensaba enseñarle algo que podría hacer que se defendiera increíblemente bien con las habilidades en taijutsu que había aprendido. Pero eso no quitaba el hecho que el chico no iba a ir por ahí todo el tiempo con eso. No, no era de esa forma y necesitaba conocer lo más posible y así poder defenderse sin problemas de quienes buscaran hacerle daño. Por otro lado, era muy consciente de que no sabía cuán cierto podría llegar a ser esto, no sabía si iba a poder hacerse, no sabía si siquiera era algo cierto, no sabía si la forma en la cual se le comentó esa vez según su sensei era la correcta. El hombre solo conocía historias que quién sabe cuánto se habían distorsionado por el paso del tiempo. Por tanto, era algo tonto pensar que el hombre iba a tener el conocimiento real sobre esos antiguos tiempos, si siquiera algo de eso era real. A pesar de ello, sabía que algunas cosas de todas esas que el hombre le había mencionado eran ciertas y por ello al pensar en esto por tanto tiempo decidió dedicarle un poco de tiempo a tal cosa. De hecho, por eso pensaba enseñarle ese jutsu al saber las posibilidades que iba a tener de progresar al hacer esto y no tanto esto en sí, sino que en poco tiempo iban a poder tener un avance bastante grande y de no hacerse, entonces el tiempo de entrenamiento iba a ser bastante elevado para decir que no se intentó. Por tanto, el jutsu iba a servir bastante bien para trabajar en esto y no solo eso, sino que iba a ahorrar bastante tiempo en lo que pensaba trabajar con su hijo de aquí en adelante, no lo dudaba en lo más mínimo.
¿Y qué es esto?, preguntó el chico rubio bastante curioso con la mirada en su padre, quien así era que pensaba muy seriamente en hacer que su hijo pasara por esto. No era como que tenía mucho conocimiento sobre cómo exactamente se realizaba esto, y por esto mismo, sonando muy poco seguro, se dispuso a decirle a su hijo al respecto. ¿Recuerdas de eso que te hablé antes sobre el chakra, sobre ese sujeto que dio la vida a esas criaturas?, preguntó el rubio más grande tranquilamente con la mirada en el chico, quien asintió a lo que le preguntó su padre. Recordaba eso. Aún le parecía increíble que un hombre tal vez no muy diferente a su padre en estatura pudiera llegar a hacer algo como eso. Cierto, tenía que decir que con lo que se le había dicho, el poder que el sujeto debía de haber tenido era más que suficiente para llegar a hacer algo como eso sin duda alguna. No obstante, le parecía algo muy sorprendente como para simplemente dejar las cosas de lado. No podía evitarlo. En todo caso, ahora que el hombre le recordaba tal cosa, eso que había dicho o bien eso que pensaba hacer que hiciera tenía que ver con eso. Sí, tenía que ser así, y si no mal recordaba era esto que hacía con una sola mano, mostrar su chakra y naturalezas de chakra, o al menos según recordaba que se le había contado antes. Así que, recordaba bastante bien de que se le había hablado esa vez y tendría una idea de lo que el hombre de chaleco verde deseaba en ese momento. Al menos así lo pensaba, pero esto no aseguraba que fuera del todo de esta forma, y por ello le dio su consentimiento a su padre para que continuara con lo que deseaba decirle en ese momento. Bueno, si recuerdas, te hablé de ese sujeto y un poco de lo que podría hacer. Asimismo, no es como que pueda decir en realidad cuán cierto podría llegar a ser esto. Lo que sé sobre esto son unas historias que me ha contado mi sensei hace bastante tiempo. En todo caso, mi sensei me hizo saber que utilizaba su chakra sin usar sellos de manos, que solo hacía uso de su chakra y sus naturalezas elementales con sus manos. He pensado que si puedes llegar a hacer esto, no solo podrías saltarte el uso de los sellos de manos para realizar algún jutsu, sino que también podrías llegar a mostrar tus naturalezas elementales de esta forma, dijo, pensando en lo que su sensei le había contado en esos momentos, en las posibilidades que su hijo tenía para poder hacer esto. Cierto, ya pensaba dejar eso a un lado si no era que obtenía resultados. Tenía mejores cosas que hacer que realizar un experimento y con ello perder el tiempo. Cierto, pensaba hacer esto, pero esto solo era por la ventaja que había detrás. Al conseguirlo, su hijo podría llegar a tener una facilidad bastante interesante para poder hacer uso de estas habilidades, y esto era algo que le interesaba que su hijo pueda ser capaz de hacer, de verdad. No obstante, si las cosas no estaban yendo en el camino que deseaba, iba a dejarlo a un lado. Era mejor enfocarse en la técnica que tenía en mente, y esto era algo que ya se había decidido a hacer en ese momento, desde antes más bien. Bueno, eso era algo bastante interesante. No se había esperado escuchar que al hacer eso que su padre tenía en mente pudiera llegar a conseguir dos cosas al mismo tiempo. Por supuesto, ya se le dijo que solo podría ser una idea más que una realidad, pero era algo muy interesante que sin duda en comparación con otros lo haría por mucho más diferente. De eso no tenía ninguna duda de ello, y por lo mismo, al saber que su padre no le había dicho cómo en sí se mejoraba al hacer eso, preguntó: ¿y cómo es que se hace esto? Sin duda alguna no le importaría empezar a trabajar en eso en este mismo momento. Por supuesto, antes de hacer eso su padre iba a mostrarle ese jutsu, por lo que dijo era algo muy necesario, y la verdad, teniendo en cuenta lo que se le había dicho, era algo muy justo. Pero eso no quitaba el hecho de que poder aprender el jutsu y saber cómo hacerlo iba a dedicarse a trabajar en esto de una vez, de verdad. El hecho de hacer tal cosa lo iba a hacer mucho mejor, y esto sabiendo que al conocer cuán naturaleza de chakra tenía su padre podría enseñarle esa técnica, y si no, algún otro jutsu interesante que conociera. Sí. Bueno, es como dije, saber una posición en específico solo es algo que no puedo decir. Tal vez solo concentraba su chakra en su mano y hacia esto, tal vez hacía uso de sus dos manos para ello, dijo Minato, y el rubio más pequeño frunció el ceño ligeramente. Era cierto que por lo que ya le había dicho su padre antes era de entender que el hombre no era como que tenía la mejor de las instrucciones para poder hacer tal cosa, pero que fuera de esta forma no era algo que había llegado a imaginar en lo más mínimo, de verdad. Bueno, eso era un experimento, era algo que por lo que le había dicho su padre iba a tener que descubrir por su cuenta, y lo que iba a conseguir, de lograrlo más que todo, muy posiblemente nadie más iba a conseguir de no ser él quien los guiara a ello. Por lo tanto, es de entender que las cosas que iba a tener que hacer de ahora en más no iban a ser tan fáciles. Pensando en ello, se interesó por conocer sobre las otras formas de poder conocer cuáles eran sus naturalezas de chakra, y por ello preguntó: ¿y cuál es la forma común de conocer cuáles son las naturalezas de chakra? Sabía que esto, por lo que dijo su padre, iba a ser conocido por él en algún momento, pero sabiendo que antes de que eso pudiera llegar a darse iba a encargarse de otra cosa, no lo molestaba ni nada, y menos teniendo en cuenta lo que podría llegar a conseguir de ser capaz de poder lograr esto, pero eso no significaba que dejar las cosas de lado fuera algo bueno, de verdad. Es con un papel, dijo Minato, cosa que hizo que el chico rubio levantara una ceja ante lo dicho, y viendo esto, decidió explicarle mejor al chico. Este papel, dijo, e hizo que el papel apareciera en su mano a fin de darle la oportunidad a su hijo para verlo. Se llama papel de chakra.
Se hace de un árbol que nace con chakra. Una vez que dijo esto, hizo desaparecer el papel sabiendo que no iba a utilizar el mismo por el momento. Tenían otros planes y esperaba que puedan tener un resultado muy favorable, de verdad. ¿Solo un árbol que crece con chakra? Preguntó Naruto un tanto extrañado al escuchar lo que su padre había dicho en esta oportunidad. Sí, hace un tiempo, en el momento que le hablo de ese hombre que creó a esa criatura, le había hecho saber que el chakra estaba en la naturaleza. Si era de esta forma no debería de haber excepciones, si la había no tendría mucho sentido. Al menos era lo que pensaba teniendo en cuenta que por la naturaleza, se le llamaba a todo lo que había en el planeta, el mismo planeta según lo que conocía. Bueno, sí, está mal, es lo que se dice comúnmente, dijo el rubio Hokage rascando la parte trasera de su cabeza a sabiendas que al decir las cosas mal así solo era por la costumbre de escuchar a otro solo estaba mal enseñando a su hijo y eso no estaba bien. Sí, decir que solo un árbol tenía chakra cuando eran parte de la naturaleza era una estupidez. El que había sido entrenado en el uso de un tipo de chakra muy similar y esto porque se volvía una mezcla entre ese chakra y el suyo. Sabiendo eso no podría cometer esa tontería como otros. La naturaleza estaba en todo lo que rodeaba a una persona, en las plantas, el agua, el sol, la tierra, los animales, los insectos y todo cuanto ser vivo estuviera en el planeta. El hecho de que la mayor parte de las personas y ninjas en particular no conociera mucho de esto no significa que no fuera de esta forma. La mayor parte de los shinobis piensan que solo algunos árboles o bien solo las personas tienen el acceso al chakra o bien que el chakra solo los poseen estos. Sin embargo, no es de esa forma. Como te dije antes y como mismo sabes, dijo Minato con una pequeña sonrisa en sus labios mientras miraba a su hijo. Está en todo lo que nos rodea y es algo que debes de llevar en mente como en esta oportunidad. Dijo e hizo silencio por unos segundos antes de volver a tomar la palabra. Bueno, como ya te dije antes, lo haremos de otra forma a la común y de poder lograr esto vas a tener por mucha más facilidad para poder realizar los jutsu, dijo el rubio Hokage e hizo silencio por unos segundos. No sé cuán cierto es eso que hizo ese sujeto, pero donde estamos ahora, los Biju son una prueba de que hay mucho que se desconoce aún, dijo cosa que fue tomada por el chico rubio para decir algo. Sí. También dijiste que le enseño a más personas a hacerlo o al menos eso mencionaste luego, dijo el rubio más pequeño a sabiendas que esa vez por lo que se le dijo se había interesado por un poco más de eso y entre eso que le dijo su padre estaba eso. La verdad, como dijo poco importaba si era cierto o no ya que el desconocimiento a este momento sobre las cosas que se pudieron haber dado era bastante. No obstante, era algo que debería de decir. Así es. Bueno, con el tiempo las personas que hemos aprendido a usar el chakra dejamos ese método atrás muy posiblemente por la enorme complicación que esto significaba o tal vez, la forma en la cual llegar a poder hacer esto de esa forma no era algo fácil que todos podrían llegar a hacer, dijo Minato pensando en las posibilidades que podrían dar como resultado algo como eso y más teniendo en cuenta las supuestas ventajas que se podrían llegar a obtener al tener la capacidad de hacer esto. No sé por qué si era más sencillo usarlo de esa forma y más teniendo en cuenta cómo son las cosas, cómo se realizan los jutsus, si solo se necesitaba hacer tan poco para poder realizar un jutsu. Se dejó eso de lado y las cosas llegaron a ser como lo son, dijo negando ligeramente con su cabeza y el chico rubio sabiendo que sonaba bastante bien hacer las cosas como le decía su padre, tampoco pudo entenderlo. La verdad, a sabiendas que tenía por demás menos experiencia, conocimiento sobre los shinobis que su padre era para entender que no fuera capaz de comprender el por qué era algo que se dejó detrás a pesar de que era algo que podría dar bastantes ventajas. En todo caso, a pesar de su falta de conocimiento, de experiencia en dado caso reconocía el valor de la simplicidad al hacer las cosas y no dudaba que, de tener la oportunidad de elegir, siempre iba a elegir lo más fácil. Ciertamente, teniendo en cuenta que había pensado en no usar ese poder que estaba dentro de él a pesar de que con ese poder podría llegar a verse como alguien imparable, con capacidades de chakra casi ilimitadas como dijo su padre al hacer uso de esto de la mejor forma posible. Sonaba bastante tonto decir que ahora tomaría el camino más fácil para hacer las cosas. No obstante, el hecho de pensar en tomar los caminos más cortos para conseguir las cosas o bien, conseguir las cosas más fáciles no necesariamente se debería de tomar un mal camino o en su defecto como lo era en su caso, tomar el poder de otra criatura. No, no era de esa forma. Como su padre dijo, realizando una serie de pasos que desconocía completamente cómo eran se podrían llegar a tener la oportunidad de hacer cosas bastante sorprendentes y esto, así al comienzo iba a hacer las cosas muy complejas, al final iban a ser por demás más fácil. Asimismo, era algo que podría conseguir por su esfuerzo, por sus propias capacidades y esto era algo que le agradaba saber, como sea. A pesar de que no sé por qué puedo decir demasiado sobre el por qué dejaron de hacerlo de esa forma, creo que se debe a la dificultad. Me parece algo bastante acertado a sabiendas que incluso entonces con los sellos de manos muchos tienen problemas, dijo Minato reflexivamente pensando en cómo pudieron ser las cosas y así mismo, sabiendo que así era cierto que se podrían deber a varios factores y uno de ellos como lo era en el caso de su hijo, el hecho de tener bastante chakra o muy poco en dado caso ya podría poner en aprietos a alguien para poder realizar un jutsu de la forma correcta.
Por tanto, le parecía algo bastante acertado. Hacer los jutsus con sellos de manos es más fácil, al menos hasta cierto punto es de esta forma llevando en cuenta tanto el consumo de chakra del jutsu y las propias cantidades de chakra que se tiene para la realización del mismo. También así esto es más producto de lo que es la experiencia. La prueba y error a través del tiempo puede dar la posibilidad a que se pueda usar el jutsu sin sellos de manos. Y esto, por supuesto, es algo que se da por el hecho de ser muy hábil con el jutsu en sí. Es por el hecho de moldear el chakra correctamente en lo que se desea sin la necesidad de realizar los sellos de manos como si se estuviera realizando una serie de pasos necesarios para ello, dijo el rubio Hokage a sabiendas de su propia experiencia al ser capaz de hacer jutsus sin sellos de manos, de hacer los jutsus con una sola de sus manos. Por lo tanto, era claro que no estaba equivocado al pensar de esta forma. ¿Qué son los sellos de manos?, preguntó el pequeño rubio muy curioso y no era para menos, mucho su padre había hablado de los sellos de manos, la forma en la cual se podrían realizar los jutsus. Y ni siquiera conocía uno de esos dichosos sellos de manos. Entonces, era algo que necesitaba saber a sabiendas que se le iba a enseñar un jutsu. La verdad, a sabiendas que el jutsu que se le iba a enseñar muy posiblemente con el sello de manos o los sellos de manos necesarios era para no preocuparse mucho. Su padre le había estado enseñando bastante bien después de todo. Sin embargo, tenía curiosidad por ello. Los sellos de manos son los que nos permiten realizar los jutsus y no tanto esto, sino que mientras se pasa por lo mismo las personas pueden moldear el chakra y visualizar lo que se desea a fin de poder realizar el jutsu en cuestión, pero como te dije antes, anteriormente no se realizaban los sellos de manos para poder hacer uso de los jutsus o el chakra más que todo, dijo el rubio Hokage con la intención de que su hijo llevara esto más en mente y se interesara mucho más en lo que pensaba hacer. Sabía que las cosas podrían ser muy diferentes a lo cual pensaba, pero confiaba en su hijo, esperaba que pueda ser posible. En caso de que no se pueda, no dudaba que su hijo podría ser en extremo poderoso de continuar sus entrenamientos. ¿Cómo dudarlo? Su hijo tenía una muy poderosa genética la cual hasta el momento no se contaba de ello más allá de un cierto punto, pero sabía que con esas cualidades podría desarrollar un poder enorme. Sí, ya una persona normal podría llegar a tener un poder tremendo de poder enfocarse en su entrenamiento. Su hijo con cualidades simplemente increíbles para hacer crecer su chakra, su velocidad, su fuerza. Era claro que podría llegar a tener un poder incierto y esto sin pensar en las cualidades especiales que podría llegar a tener al contar con ese chakra. Por supuesto, sabía que esto solo se podría utilizar para una sola cosa, pero eso solo lo conocía por el hecho de conocerlo por lo hecho por su esposa, la esposa del primer Hokage y ninguna de las dos hizo todo lo posible con eso. Existen 12 sellos de manos diferentes los cuales son, pájaro, jabalí, perro, dragón, liebre, caballo, mono, buey, ternero, rata, serpiente y tigre. Existen jutsus que son capaces de utilizar desde 1 a 44 sellos. Por supuesto, como dije antes, el hecho de pasar por tantos sellos va a depender de cuán rápido puedas moldear el chakra para realizar el jutsu, explicó Minato sabiendo que él mismo podría realizar un solo sello para muchos jutsus que necesitaban más de 10 sellos de manos. Por tanto, sabía bastante bien que no era necesario tantos sellos de manos para realizar el jutsu, lo importante era moldear el chakra y poner el chakra necesario en los mismos para que pueda ser hecho correctamente. ¿Cómo es posible que existan jutsus que necesiten 44 sellos y solo existen 12? Preguntó muy curioso Naruto con la mirada en su padre. La verdad, no pensaba que debería de haber sellos de manos infinitos o algo así, pero era de su conocimiento que los símbolos se contaban por uno dado su particular forma, todo el tiempo era igual, un símbolo se contaba como uno y eso no iba a cambiar. Por tanto, si se necesitaban tantos sellos y no habían tantos deberían de hacer una combinación de los sellos existentes para llegar a tantos. La verdad, podría no ser muy importante, pero ya se le había dicho que muchos jutsus necesitaban sellos de manos totalmente diferentes y lo mismo se podía intuir por su número. Por tanto, se había interesado por saber el porqué de esto. Bueno, Naruto, eso porque se repiten y dado a las combinaciones de los sellos es que llegan a ser tantos, dijo el rubio con una pequeña sonrisa ante la curiosidad del chico y se le era algo muy justo el saber el porqué de esto. Solo eran 12 sellos de manos y que se usaran tantos para un jutsu era algo bastante interesante, pero como le dijo antes, mientras más rápido se pueda moldear y poner el chakra adecuado para el jutsu el mismo iba a necesitar menos sellos de manos. Es más, por eso le agradaba la idea de que pueda ser capaz de realizar esto. El hecho de que pueda pensar en algún jutsu en particular y poder moldear su chakra simplemente para realizar el jutsu le iba a dar muchas oportunidades de poder vencer a sus oponentes. Lo sabía, tenía un jutsu de ese estilo así no era como que tenía que ver con lo que deseaba que aprendiera su hijo. Por tanto, sabía muy bien cómo podrían llegar a ser las cosas de conseguir esto. Ciertamente, teniendo en cuenta que se podría optimizar la velocidad para realizar los sellos de manos era de pensar en enfocarse en esto, pero reconocía que el hecho de pasar por algo como eso era mucho trabajo y es pues, que se necesitaba conocer cada señal de mano y el jutsu en cuestión. De hacerse mal, de equivocarse solo iba a desconcentrarse y esto no era algo muy recomendable.
Diablos, no por nada la mayor parte de los shinobis no se interesaban por conocer jutsus que necesiten de unas combinaciones de sellos tan largos. Asimismo, estos que podrían hacer esto y más así podrían hacerlos rápido eran reconocidos como bastante hábiles. Por tanto, concentrarse en estos no era algo inteligente, era mejor invertir su tiempo en otra cosa, de verdad. Entiendo, dijo Naruto no solo pensando en lo que estaba hablando con su padre en ese momento, sino que decidiendo no interesarse mucho por esos jutsus con tantos sellos de manos. Cierto, no era como que tenía que aprender todo. Sin embargo, justo en este momento estaba bastante interesado por jutsus interesantes y esos con tantos sellos de manos sin duda alguna por la dificultad apuntaban a ser muy sorprendentes. Al menos era lo que se podía pensar en esta oportunidad. Cuando aprendes una técnica normalmente mientras más la uses, más control tendrás sobre ella y puedes llegar al punto de no necesitar sellos de manos para hacer el jutsu. Minato hizo una pausa antes de continuar. Si tratas de hacer una técnica de otras personas sin saber cuánto sello de manos necesitas para hacerlo se complicará mucho y hasta puede ser imposible, por eso quiero que aprendas a hacerlo de esa forma. Si lo haces, solo necesitarás imaginar qué quieres hacer y podrás hacerlo. Como lo hacía ese hombre según se cuentan en esas historias, dijo Minato dejándole saber al chico el interés que tenía por eso y el mismo que por lo que había escuchado de su padre se había interesado por mucho más en esto. Diablos, ya no era como que le importaba mucho que no tenía la menor idea cuál era la dirección que iba a tomar para llegar a hacer eso. Mientras pudiera empezar, mientras pudiera llegar a tener así sea un poco de resultado se iba a sentir bastante bien, se iba a motivar bastante, no lo dudaba. ¿Cómo hacerlo? Había visto de primera mano el progreso que había tenido en su entrenamiento hasta este momento como para pensar en la posibilidad de que lo que estaba haciendo no iba a dar resultado. Bueno, teniendo en cuenta que no era como que tenía mucho conocimiento sobre eso era para pensar al respecto, pero era de su conocimiento que solo debería de buscar mucha más información. Solo eso era necesario y era algo que podría hacer ya sea en este momento o más adelante. ¿Y cuántos sellos de manos necesita ese jutsu que me enseñaras? Minato miró al niño con una sonrisa en su rostro antes de decir. Solo tienes que hacer un sello de mano, dijo Minato antes de mostrarle el sello de mano a su hijo quien lo veía con atención así dejando claro que era algo que le interesaba bastante. Este sello se usa para hacer el jutsu, se llama jutsu clones de sombras, dijo y con el sello hecho hizo aparecer un clon a un lado de él, solo que a diferencia de él estaba de pie y el chico rubio bastante emocionado por intentarlo dejó ver esto mismo en sus ojos al ver a la copia del hombre. Una vez que hagas el sello de mano concentra chakra en una imagen muy similar a la tuya, asegúrate de pensar en el chakra que le vas a poner, el número y luego, como ves, solo apareció uno y esto es porque así lo deseaba, así deberías de hacerlo si solo quieres hacer uno, si quieres hacer más solo tienes que pensar en el número de clones que quieras que aparezcan, dijo Minato e hizo silencio antes de mostrarle esto mismo al chico al hacer aparecer otros clones más. Asimismo, con este mismo sello y disponiendo tu chakra para ello el clon puede desaparecer, añadió el rubio Hokage antes de hacer esto mismo con las copias que había hecho aparecer. El clon que hice fue creado por la necesidad de recopilar información. Por lo tanto, todo lo que el clon aprenda tú también lo harás. Por eso quiero que lo aprendas, al hacer uso de esto podrías llegar a entrenarlo de un año en un solo día de hacer los clones necesarios para ello. Con el chakra que tienes no dudo que seas capaz de hacer por al menos casi 4 veces los clones necesarios para completar un año, dijo Minato a sabiendas que esto era algo que necesitaba para poder avanzar lo suficiente en su experimento con respecto a ese asunto y asimismo, poder trabajar en esa técnica de ahí en más. Es en serio, la verdad, no se sorprendía tanto por el hecho de escuchar que tenía mucho chakra como para ser capaz de hacer más de 1000 clones en este momento. No, eso no era algo que podría sorprenderlo tanto teniendo en cuenta que conocía bastante bien la cantidad de chakra que tenía, solo que el hecho de que pueda ser capaz de entrenarlo de 3 años en un solo día al utilizar ese jutsu se le era algo muy sorprendente. La verdad, a sabiendas de lo dicho por su padre era para pensar que esto más iba a hacer en lo referente a su aprendizaje, de esto no tenía ninguna duda, de verdad. No obstante, si podría aprender tantas cosas, hacerlo aprender cosas incluso jutsus, era claro que iba a tener una ayuda tremenda para poder mejorar y hacerse increíblemente fuerte en poco tiempo. Cierto, lo referente a su físico iba a estar desproporcionado, pero ya era de su conocimiento que en este aspecto era muy superior a otros. Así que, estaba bien por ese apartado y con el hecho de ser capaz de aprender tantas cosas, a aprender a usar todo lo que pudiera aprender correctamente iba a ser de él alguien muy capaz, de verdad. Sí. Así es, podrás progresar más rápido al utilizar este jutsu. He pensado en que aprendas a hacer ese jutsu para trabajar en lo que te he dicho sobre eso para que seas capaz de usarlo sin sellos de manos, dijo y el rubio de ojos azules asintió a lo dicho por su padre quien al explicarle casi todo sobre ese jutsu y otras cosas dijo, puedes intentarlo, sabía que el chico deseaba hacer esto,
él mismo deseaba que pueda ser capaz de aprender este jutsu y así poder dedicarle tiempo a eso si deseaba de ahí en más por el tiempo que sea necesario, de verdad. Y el rubio pequeño, bastante emocionado en hacer esto, se levantó y pensando en lo dicho por su padre sobre el cómo debería de hacer el jutsu, las cosas que debía de tomar en consideración para ser capaz de usar el mismo, se concentró en ello lo más posible y luego al pensar que todo estaba justo como debería de estar, a la vez que hizo el sello dijo el nombre del mismo y con ello, puso el chakra para que el jutsu fuera hecho. Una nube de humo hizo presencia al lado del chico rubio que esperaba ver a su copia tal cual era y mientras el humo iba desapareciendo con rapidez miró al mismo y se sorprendió cuando por fin pudo ver a su copia. La misma no era muy diferente a él como debería de ser, era una copia de él después de todo. El rubio Hokage no podría negar esto tampoco. Era muy parecido a su hijo como debería de serlo, pero había algo que estaba mal en el clon de su hijo. Sí, el clon era mucho más pequeño de lo cual lo era su hijo y esto dejaba muy claro que el jutsu estaba mal hecho. ¿Cómo es que no lo pudo hacer si su control de chakra es bueno? Se preguntó Minato curioso y no era para menos. Había visto a su hijo entrenar y volverse bastante bueno por el hecho de hacer esos ejercicios de control de chakra y por lo mismo se había sentido bastante satisfecho. Ahora, su hijo tenía la oportunidad de hacer algo más con su chakra y no salía muy bien que se diga. ¿Por qué? No tenía la menor idea de por qué eso había pasado. La verdad, el control de chakra por sí solo no daba la oportunidad a que las cosas se hicieran mágicamente. No, las cosas no eran de esa forma. Era cierto que mientras mejor control de chakra se pueda tener se iba a tener mucha más facilidad para usar el mismo y hacer lo que se desea. No obstante, habían otras cosas que influían en lo que era la realización de un jutsu. Así era cierto que por el hecho de no tener ninguna deformidad de alguna forma podría pensar en el jutsu como bien hecho hasta cierto punto. El rubio más pequeño no estuvo en lo más mínimo satisfecho con ese clon que había hecho y por lo mismo luego de haberse quedado unos segundos mirándolo miró a su padre antes de preguntar. ¿Cómo lo deshago? Su padre se lo había dicho y lo recordó justo en ese momento antes de que su padre llegara a decir algo. Solo había preguntado por qué se había quedado completamente en blanco ante lo que había sido su fracaso al realizar el jutsu. Solo tienes que hacer el mismo sello de manos, solo que en vez de crearlo lo desharás, dijo Minato dejando de lado el hecho que ya se lo había comentado antes al chico rubio quien sabiendo lo que debería de hacer hizo eso mismo y el pequeño clon desapareció de la misma forma en que apareció. Con eso hecho, Naruto decidió hacer otro intento enfocándose mucho más en poder hacerlo correctamente a diferencia de como había sido antes. Y su padre deseaba que esto pueda darse, no solo era que era de su conocimiento que al hacer esto iban a trabajar en algo que tenía en mente desde hace un buen tiempo, sino que también sabía que con el buen control de chakra que sabía que tenía el chico debía de ser capaz de poder hacer esto sin muchos problemas, debería de ser de esa forma. El hecho de saber que este jutsu dependía de si la persona tenía bastante chakra para poder hacerse daba la oportunidad a que fuera hecho por él sin problema alguno, lo sabía bastante bien, de verdad. Lastimosamente, como bien se dio cuenta al ver al clon en extremo delgado y pálido era algo que no iba a ser del todo bien hecho por el chico muy rápido que se diga. No, no era de esa forma por lo que estaba viendo y no tenía cómo llegar a explicar tal cosa teniendo en cuenta lo que conocía, de verdad. Simplemente, solo podría ver al chico continuar intentándolo luego de deshacer ese clon. Con los ejercicios anteriores que había hecho el chico rubio era claro que debería de ser fácil para él, debería de ser de esta forma dado a lo que había visto en esa oportunidad. No obstante, no era de esta forma y más seguro estuvo de ello cuando nuevamente había tenido otro fracaso y el chico rubio un tanto decepcionado de sí mismo al ver su nuevo fracaso, se preguntó al respecto. Estaba tomando en cuenta todo lo que había aprendido hasta el momento para poder hacer el clon y no solo eso, sino eso que su padre le había dicho antes, pero lo único que conseguía al llevar esto en mente, lo que conseguía al llevar en su mente esos otros ejercicios de control de chakra que había hecho hasta ese momento era que los clones, el jutsu saliera bastante mal. Como era esto, no tenía la menor idea de eso y no le gustaba demasiado, se supone que esos ejercicios deberían de servirle para lo que deseaba hacer, pero por lo que se estaba dando cuenta en esa oportunidad no era tanto de esa forma. ¿Qué debería de hacer? No lo sabía, pero fue pensando en ello mientras lo continuaba intentando y no solo eso, sino que también se interesó por pensar en las cosas y por esto, se dio cuenta de algo bastante interesante y que sin duda podría llegar a ser el problema que estaba haciendo que sus intentos terminaran en fracasos. El problema era él, no tanto su chakra. Sí, se estaba concentrando más en el sello de mano que en otra cosa, se estaba preocupando más en los pensamientos en su cabeza sobre el jutsu y otras cosas sobre el jutsu y esto no estaba para nada bien. Se supone que, si bien debía de tomarlo en consideración para que las cosas se hicieran de la forma correcta, lo importante era concentrarse en lo que iba a ser posible que lo que deseaba pueda hacerse y como se le había dicho. El chakra era que podría darle la oportunidad a que esto pueda darse. Si no se concentraba en esto todo cuanto pueda llevar en su mente no iba a tener ninguna importancia, no iba a servir de nada como mismo pudo llegar a darse cuenta mientras no solo realizó el jutsu, sino que falló. Por lo tanto,
Necesitaba si bien tener en mente lo que se le dijo, lo que aprendió de esos ejercicios era mucho más importante tomar el chakra y darle forma a lo que deseaba con él mismo. Con esto en mente se interesó mucho más en sentir su chakra, en conducir al mismo para poder hacer lo que deseaba y en el número que deseaba y con ello, estando muy seguro de que iba a hacerlo en esta oportunidad. Realizó el jutsu y el mismo fue hecho como debería de hacerse. No muy diferente a como lo había sido en otra ocasión al realizar el jutsu así el mismo no saliera muy bien el jutsu fue hecho. Solo que esta vez en una enorme cortina de humo que dejaba claro no solo que había utilizado mucho más de su chakra, sino que la cantidad era por mucho más grande de lo cual ya lo había hecho antes. Eso le agradó, sonrió y en un salto que mostraba su emoción por haber conseguido no solo realizar el jutsu, sino que hacer mucho más de 100 por lo que podría darse cuenta, gritó. Ya lo logré, dijo Naruto mientras veía a sus copias que esta vez sí eran como deberían de ser y su padre, que había estado viendo al chico rubio pudo darse cuenta de sus fallos y asimismo de todo el chakra que había puesto para realizar el jutsu que había salido de la forma correcta a diferencia de otras ocasiones cosa que le había agradado bastante y por lo mismo, decidió acercarse a su hijo. ¿Cuántos sabían? No tenía la menor idea de tal cosa, eso sin duda alguna, pero por lo que podría ver en esos momentos estaban lejos de los 500. Había pensado en muchos más que en un número exacto y más por el hecho de no haberse decidido del todo en su número. Eso sí, había pensado entre los 500, los 1000. No había podido decidirse y más por saber que había estado haciéndolos mal antes. Por supuesto, al saber cuál era su problema, al saber que podría corregir tal cosa y lo había hecho como bien podía darse cuenta en ese momento era claro que pudo haber sido mucho más consciente con respecto al número, pero no pudo evitar estar indeciso en tal cosa, de lo cual sí estuvo seguro era de cómo debería de pensar en el jutsu y había salido bastante bien. Minato, que se había alejado un poco y más con el fin de dejar al chico realizar sus entrenamientos sin problema alguno, sin ningún tipo de presión por su presencia, pudo ver a los tantos clones de su hijo que habían aparecido. Con los más de 3 fracasos que había tenido llegó a pensar que le iba a tomar mucho, pero mucho tiempo hacer así sea un solo clon correctamente y por eso mismo estuvo mucho más seguro de dejar al chico solo. No obstante, poco tiempo después que se alejó el chico rubio había hecho el jutsu correctamente y no solo esto, sino que había logrado que sean bastantes. Era algo bueno y más teniendo en cuenta los pensamientos que tenía, los planes que esperaba que se cumplieran con la ayuda de ese jutsu. No obstante, había sido algo bastante curioso que haya fracasado tanto y por lo mismo casi pensaba en preguntarle a su hijo al respecto. Sí, pues se supone que debería de haberlo hecho sin problemas desde su primer intento, al segundo pensando que por su emoción no se haya concentrado lo suficiente para hacerlo correctamente a su primer intento. No obstante, no había sido de esa forma. A pesar de ello, dejó eso a un lado a sabiendas que no era algo muy importante preguntar sobre eso y por ello. Así era cierto que no se quedó en el mismo lugar al estar dispuesto a darle algo a hacer al chico justo en ese momento. Mientras se acercaba, escuchó a su hijo decirle a los clones que había hecho que se organizaran en grupo de 100 y los clones se habían dispuesto a hacer esto sin muchos problemas. Fue algo curioso que le pidiera tal cosa, pero pudo entender el porqué de eso. Vaya, sí que hiciste muchos, dijo el rubio Hokage deteniéndose a unos pocos pasos de su hijo quien esperaba que los clones se formaran de la forma en la cual lo había pedido. Sí, dijo Naruto a la vez que asintió. Tal vez pudo haber hecho mucho más clones teniendo en cuenta que no había podido decidirse con respecto a su número antes y también, por el hecho de que aún tenía chakra. No obstante, no había tenido un número adecuado en su cabeza al usar el jutsu. Bueno, siempre podría volver a hacerlo, de eso no tenía ninguna duda y por lo mismo miró a sus clones. No pensaba en hacer más grande su número. No, por el momento no había nada que hacer para intentar algo como eso, solo tenía en mente contarlos y al ver a sus clones organizarse como se lo habían pedido era algo que iba a poder hacer pronto. ¿Tienes chakra todavía? Preguntó Minato curiosamente. La verdad, por lo que había podido darse cuenta en esa oportunidad era claro que había bastantes, sin duda alguna deberían de haber de lejos más de 300 clones, incluso más de 400 y eso sin duda aseguraba bastante entrenamiento en poco tiempo, eso era algo que tenía muy claro, de verdad. No obstante, tener más no iba a ser algo malo de ninguna forma posible a sabiendas de todo el trabajo que iban a tener que hacer, de verdad. Sí, aún tengo más chakra, puedo hacer más, dijo Naruto si bien no muy interesado en esto dado a los planes que tenía en el momento, pero sí reconociendo que el hecho de poder hacer más, de poder hacer el jutsu nuevamente le iba a dar oportunidad de estar por mucho más seguro con respecto a si tenía al jutsu dominado. La verdad, luego de haber hecho el jutsu, de que él mismo saliera bien como podía darse cuenta no era como que pensaba que fue suerte. No, no era de esta forma bajo ningún motivo posible. No obstante, iba a hacer algo que lo iba a hacer sentir mucho mejor luego de los fracasos que había tenido al no pensar correctamente en las cosas, al no enfocarse en lo que debería. La respuesta de su hijo lo había sorprendido y no era para menos, el chico había hecho un número de clones que superaban los 300 de lejos por lo que podía ver en ese momento. Es más, por lo que escucho del chico y los grupos que podría ver en ese momento en donde debería de haber una cantidad de 100 clones. Habían cientos de clones formados y faltaban bastantes por formarse en la forma que se le había pedido.
Que aún luego de hacer tantos clones tuviera tanto chakra era algo bastante sorprendente, de verdad. La verdad, sabía que así era algo muy cierto, que la cantidad era bastante grande, cosa que bien podría atribuirse a la cantidad de chakra tan grande que tenía su hijo. Lo cierto era que también tenía que pensar en cómo había distribuido el chakra en los clones, y justo esto podía darle la oportunidad a alguien con mucho menos chakra a hacer bastantes. Claro, no en una cantidad tan enorme como podría hacer su hijo, pero sí podrían hacer más de 10, 20 de esos clones. Por otro lado, así sabía que estos clones no se podían usar en combate, y no tanto esto en sí, ya que el clon iba a tener todas las habilidades del usuario, y por tanto, si el usuario era muy fuerte, un clon era más que suficiente para terminar con 2, 3 o un grupo de Shinobis completo. Eso sí, de ser golpeado iba a hacer todo, y por ello el clon no era muy útil para las peleas. Por supuesto, en esa cantidad las cosas cambiaban considerablemente, pero no dejaban de tener el mismo problema. En todo caso, no era como que deseaba ese jutsu para algo como eso. No, lo quería para algo en especial, y esperaba que su hijo lo continuara usando para eso, a sabiendas de todas las cosas que tenía para aprender, y para eso mismo era que iba a estar usando esa técnica más que todo. El conocimiento que podía obtener al usar para su entrenamiento era bastante. Con ya lo que tenía en mente, iba a tener que dedicarle no solo tiempo, sino que iba a tener que hacer su descubrimiento por su cuenta sobre eso, a fin de llegar a lo que le había mencionado antes. Asimismo, de usar esto más adelante podría llegar a obtener una increíble cantidad de conocimiento, que podrían ir desde simples conocimientos básicos, como podría serlo conocer de cosas como historia, economía, entre otras cosas en ese camino, a otras cosas como conceptos y habilidades Shinobis que podían hacer de él alguien bastante fuerte, de verdad. Unos pocos minutos después los clones habían terminado de hacer lo que se le había pedido, y con ello el pequeño rubio pudo ver a su propio ejército personal, y en los cuales podría confiar no solo para que hicieran lo que le pidiera sin importar qué sea, sino que también por las habilidades que pueda llegar a tener o el conocimiento que lograra a obtener con ellos. Los mismos iban a ser tan útiles como él mismo lo era, de verdad. En todo caso, Naruto decidió contarlos con respecto a los grupos que habían hecho en ese momento, y se dispuso a contar los mismos, cosa que no le tomó mucho tiempo poder hacer, y menos teniendo en cuenta que en vez de ir grupo por grupo, decidió que era mejor hacer algo mejor, y por ello subió a un árbol y los contó desde ese punto para hacer todo mucho más fácil. Contó unos 9 grupos y uno más pequeño donde habían unos 50 clones. Con eso supo que había hecho unos 950 clones, y esto, teniendo en cuenta lo que conocía, podría garantizarle casi 3 años de entrenamiento diario, cosa que sin duda iba a ser algo que lo iba a ayudar bastante. Diablos, de haber tenido ese jutsu sus entrenamientos hubieran sido por mucho más fácil, o bien, pudo haber mejorado por mucho más rápido. Bueno, lo que hizo antes había sido algo que le había ayudado bastante, y por lo mismo no era como que debería despreciar lo que hizo hasta este punto, o bien pensar que no había servido para nada. Bien, ahora quiero que se deshagan de 2 en uno de ustedes, dijo Naruto antes de bajar del árbol, y se encontró con su padre, quien lo veía considerablemente satisfecho con su desempeño, hasta donde podría decir, y no era para menos. Así era cierto que el rubio Hokage no podría decir que su hijo hizo el jutsu a la primera, lo cierto era que el hecho de que tuviera la oportunidad de poder hacerlo aseguraba que las cosas en la cual pensaba podrían darse, y más. Si era de pensar en que su hijo era bastante listo. La verdad, a sabiendas de su fracaso era algo para pensar, pero el chico era pequeño aún, no podría pedirle que fuera alguien con tanta experiencia sobre las cosas. Diablos, el chico no había tenido la oportunidad de aprender nada de esos conceptos muy básicos sobre lo que estaba aprendiendo. Cierto, le había hablado sobre algunas cosas, pero reconocía que no era como que se había dispuesto a hablar tan profundamente sobre las cosas como podría hacerlo un libro, o bien una página de un libro donde se hablara sobre algo en particular. Por tanto, sabía que esas cosas pudieron haber ayudado bastante a su hijo, y a su vez que por la falta de esas cosas debería ser mucho más consciente al juzgar al mismo. Bueno, no era como que estaba haciendo tal cosa de todos modos. Tal como se le había dicho, los clones empezaron a desaparecer 2 detrás de los anteriores, y esto llamó la atención del rubio Hokage, quien le dio una mirada a los clones que se deshacían. Unos pocos segundos después, Naruto se acercó a su padre, quien, sabiendo que tenía bastante en lo cual trabajar, lo miró antes de decir: empezaremos con tu entrenamiento más tarde, y el chico asintió a eso. Le interesaba continuar aprendiendo cosas, haciéndose mucho mejor de lo cual lo era en este momento. Que su padre le diera más para hacer era algo que le agradaba bastante. De hecho, por lo mismo, sabiendo que aún tenía un poco de duda sobre el jutsu, y no esto, sino que saber si era que podía realizar él mismo sin problemas, decidió hacerlo nuevamente. No en una cantidad tan grande, no estaba loco para hacer algo como eso. Solo iba a hacer uno a fin de saber que todo estaba bien con ese jutsu, y Minato no entendió el por qué el chico hizo tal cosa. Al fin de cuentas, le había pedido a los demás que se deshicieran. Por lo que había visto, ya podía realizar el jutsu, y lo que debería de hacer era descansar para ocuparse de su entrenamiento más tarde. Por ello, le preguntó al respecto. Solo deseaba estar seguro de que podría realizarlo. Escuchar tal cosa le sacó una sonrisa el rubio Hokage, y más teniendo en cuenta los fracasos del chico.
De hecho, por esto mismo la pregunta que antes tuvo en mente apareció de nuevo y con un tanto de curiosidad decidió preguntarle al chico al respecto. La verdad, podría no hacer falta, pero luego de verlo fracasar tanto y que luego pueda realizar tanto se le era algo bastante curioso y más a sabiendas que no era como que fue suerte. El hecho que lo haya hecho de nuevo sin error alguno lo hacía tener mucha más curiosidad sobre eso. ¿Por qué no podías hacerlo al principio? Se supone que tu control de chakra debía de estar bien, preguntó con la mirada en el chico quien muy consciente de su metida de pata al hacer tal cosa se avergonzó un poco. Bueno, estaba llevando más en mente lo que había hecho antes que el hecho de preocuparme por lo que importaba y esto, el chakra, dijo el rubio más pequeño e hizo silencio por algunos segundos. No fue algo que salió muy bien al dejar de darle forma a lo que deseaba con mi chakra para hacer lo que deseaba, añadió tranquilamente aunque con un tanto de vergüenza que el rubio Hokage no se perdió de ninguna forma posible y sabiendo sobre lo que hizo el chico, el por qué estaba fallando tanto se le era algo de entender. Así los sellos de manos eran muy importantes para ayudar a canalizar el chakra no era del todo lo más importante, así como tampoco lo era lo demás y esto al tener que hacer algo muy diferente. Los ejercicios y lo que se hacía con ellos aplicaba solo para algunas cosas y esto no era algo que se podría dejar de lado. El hecho de intentar aplicar del todo lo que se aprendió en ellos no era lo indicado. Como mismo el chico rubio se había dado cuenta que si bien no era como que debería de olvidar lo que había aprendido hasta el momento, lo importante era poder moldear el chakra para lo que se deseaba y esto era por lo cual en particular habían trabajado en su control de chakra. Eso era lo importante y el chico no iba a dejar eso de lado de nuevo si era algo en lo cual pensar por lo que pasó en esta oportunidad, de verdad. Bueno, así es cierto que tienes que llevar en mente las cosas que has aprendido para regular completamente tu chakra, enfocarlo lo cierto es que no a todas las técnicas se le debe poner poco chakra y en su defecto, intentar acoplar lo que aprendiste antes con esos ejercicios de control de chakra a la hora de realizar el jutsu, dijo el rubio a sabiendas que si bien era cierto que le había dicho al chico de lo importante que eran esos ejercicios a fin de que pudiera utilizar de la mejor forma posible ese chakra según lo que deseaba, lo cierto era que los jutsus, el ninjutsu más que todo al principio seguía una sola regla y esto usar el chakra. Sí, hacerlos mucho más grandes, más fuerte ya era algo aparte en lo cual se debería de trabajar. Lo sabía y por lo mismo muchos clanes tenían sus tradiciones de enseñar jutsus elementales u otros jutsus a sus hijos sin siquiera enseñarles control de chakra. Por lo tanto, era claro que el hecho de usar ninjutsu no implicaba tener un control de chakra, solo hacer uso del mismo. Por supuesto, el hecho de enfocarse en que pueda tener al menos un poco de control de chakra podía quitar el hecho de que fallara o le costara hacer el jutsu correctamente o al menos considerablemente bien, pero eso no quitaba las cosas. El control de chakra aplicaba para sacarle mucho mejor provecho a lo que se hacía, al chakra. El chico necesitaba llevar esto en mente. Sí, ahora lo llevo más en mente, dijo el pequeño rubio antes de mirar a su clon mismo al cual hizo desaparecer a la vez que tomaba eso como el hecho que no iba a tener otro fallo al intentar realizar ese jutsu. Por otro lado, decidió tomar asiento mientras sus clones se deshacían y así mismo fue recuperando el chakra que había gastado con esos clones. Sabía que iba a tener trabajo que hacer luego de un rato y por lo mismo se tomó bastante en serio su descanso. Bueno, no era como que tenía mucho para hacer. No era de esta forma bajo ningún motivo y solo se enfocó en una sola cosa mientras veía sus clones desaparecer y así mismo mientras eso se daba a su cabeza iba llegando una y otra imagen diferente de una perspectiva, muy diferente a la cual estaba en ese momento. Casi preguntaba a su padre al respecto, pero recordó eso que se le había dicho antes sobre el jutsu. Tal vez era el motivo por el cual se le dijo que era un jutsu que había sido creado para recopilar información. Sí, tenía que ser de esta forma a sabiendas que si le dejaban el conocimiento que iban a tener lo iba a hacer alguien con la posibilidad de aprender bastantes cosas. Es más, ya había pensado en ello y le agradaba cómo sonaba. Luego de un buen rato los clones habían desaparecido completamente y las imágenes dejaron de llegar a su cabeza cosa que, si bien no le molestaba, resultaba un poco extraño tal cosa, de verdad. Por otro lado, el hecho de que los clones hayan desaparecido no fue algo que tomó para continuar su entrenamiento. No, eso no fue algo que hizo de ninguna forma posible. Descansó por mucho más tiempo con la intención de hacer la mayor cantidad de clones posible a fin de ocuparse de eso que le había contado su padre y mismo que le había interesado aprender. Por supuesto, iba a haber mucho trabajo detrás, eso sin duda alguna teniendo en cuenta cómo eran las cosas en realidad. No obstante, con toda la ayuda que iba a tener las cosas podían hacerse bastante fáciles, de eso no tenía ninguna duda. No sé si esto funcionara, dijo Minato decidiendo que había pasado bastante tiempo desde que el chico había realizado el jutsu de clones y con el tiempo que había pasado debía de tener bastante chakra para no solo hacer la misma cantidad, sino que mucho más que eso. Sí, habían estado sin hacer nada por bastante tiempo y él mismo había llegado a hablar con el chico de algunas cosas y en particular sobre lo que deseaba que fuera capaz de lograr. Era cierto que sobre esto desconocía prácticamente todo, pero eso no era un motivo para no pensar en ello y hablar sobre ello. No, era algo necesario y por lo mismo había decidido que iba a usar sus manos para que se encargara de hacer eso. La verdad, no era algo que era una decisión muy difícil de tomar. No,
Las cosas no eran de esa forma bajo ningún motivo e incluso ya lo había mencionado antes, pero no había decidido nada en concreto sobre ello a fin de que empezara a trabajar en eso. Ahora, que ya pensaba en que se iba a trabajar en ello, que su hijo necesitaba concentrarse en ello, era necesario hacerlo. Como ya he dicho antes, no he conocido a nadie que haya hecho algo como eso y muy posiblemente podía no ser como lo deseo. Añadió a sabiendas que esto era algo que le iba a tomar su tiempo y a su vez bien podrían tomarse el tiempo para trabajar en algo más. Cierto, reconocía la ventaja que esto significaba y era un motivo por el cual trabajar en ello, lo sabía bastante bien, de verdad. Pero eso no significaba como que tenían cada paso o siquiera podía imaginar correctamente cómo eran las cosas sobre ese asunto. Si no es posible solo haremos la otra forma, dijo encogiéndose de hombros y bien no desanimado ante lo que iba a hacer su hijo. Lo cierto era que si reconocía lo complicado que podría llegar a ser esto y no pensaba que solo iba a hacerlo. Por supuesto, su hijo era bastante listo a pesar de los fallos que había tenido y sus explicaciones al porqué de sus fallos se le eran muy justas. Así que, esperaba que pudiera llegar a hacer esto. Entiendo, dijo Naruto sabiendo que el hecho de no conseguirlo o bien que se le hiciera demasiado complicado no debía de ser un motivo por el cual no intentarlo. Diablos, así no deseaba pensarlo al saber que podría no hacerlo, que iba a terminar despertándose en algún momento y con ello dejar de estar con el hombre. Con su madre en dado caso era claro que podía continuar intentando y aprendiendo sobre esto y llegar a conseguirlo más adelante. Bien, como acordamos, lo que harás es poner tus manos de esta forma, dijo Minato mientras ponía sus manos a distancia de la otra formando un círculo. Luego concentrarás tu chakra en tus manos y tendrás que intentar convertir el chakra en uno de los 5 elementos: fuego, agua, rayo, viento o tierra. Si no tienes afinidad a una naturaleza no podrás hacerlo, o al menos eso creo sabiendo que será por mucho más fácil con la naturaleza que se posee. En todo caso, de no tener resultados con una, podrías tratar con la otra y así sucesivamente hasta tener algún resultado, dijo el rubio no solo haciéndole saber cómo debería de empezar a trabajar en esto hasta donde podría decir dado sus casi nulos conocimientos sobre ese asunto de no ser por eso poco que se le dijo, sino que también haciéndole saber al chico que podría comenzar a intentarlo y él mismo no pensó en hacer otra cosa. No, Naruto ya de pie se dispuso a trabajar en eso de una vez tras hacerle conocer a su padre su disposición a hacer esto y él mismo lo miró antes de llamar su atención. Naruto, el pequeño rubio miró a su padre interesado en saber qué deseaba el hombre de chaleco verde y por ello preguntó: ¿qué pasa? Según se le dijo debía de concentrarse, debería comenzar a trabajar en ello y que lo interrumpiera no estaba dentro de las cosas que se había esperado, de verdad. Haz los clones, dijo Minato recordándole al chico que el jutsu que aprendió antes era muy necesario para que pudiera trabajar en esto y el chico, que se olvidó un poco de ello, sonrió ligeramente antes de asentir a lo que dijo su padre. No por eso lo hizo a sí mismo, no, se alejó del hombre de chaleco verde y entonces no muy diferente a como lo había hecho antes se encargó de hacer bastantes clones. Bueno, eso de hacerlo igual que antes era por hacerlo de la forma correcta, pues era por mucho más de lo cual lo hizo antes y al ver tantos clones, el rubio Hokage sonrió ante eso. No sabía si iba a poder lograrlo, pero el hecho de tener tantos clones era una ayuda increíble para poder entrenar, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Antes de empezar a trabajar en lo que su padre le había hecho conocer antes, Naruto tuvo una idea con la cual sin duda podría llegar a hacer las cosas más rápido. Al menos esto pensando en que todos iban a estar trabajando en las mismas naturalezas elementales o bien de forma aleatoria iban a trabajar en las mismas. Pensó que era mucho mejor que un grupo se encargara de una sola y los otros hicieran lo mismo. Por ello, se encargó de dividir a los clones en números similares y estos siendo 5 por cada naturaleza elemental. Con eso hecho, le había dado a cada grupo una naturaleza única en la cual trabajar y con eso hecho, él mismo se dispuso a trabajar en lo que se le dijo. Ya habiendo pasado por un ejercicio de control de chakra que le ayudaba a enfocar su chakra en diferentes puntos, enfocar su chakra en sus manos no fue algo muy complicado que se diga. No, no lo fue en lo más mínimo. Lo que sí empezó a ser complicado fue hacer que el chakra tomara la naturaleza elemental en la cual su grupo estaba trabajando y esta, el elemento agua. Por supuesto, sabía que no iba a ser fácil, se le había hecho saber que estaba lejos de ser fácil. Es más, ya ni siquiera sabía si estaba en el camino correcto al hacer tal cosa. Por tanto, era de pensar que el hecho de hacer esto tan rápido no era lo que se supone que debería de hacer, al menos a fin de llegar al punto que deseaba. Aún así, no dejó de ocuparse de su entrenamiento por eso. No, no fue algo que hizo y por lo mismo solo continuó en su asunto no solo logrando acumular en sus manos su chakra hasta el punto de que la energía se volvió visible y de un color azulado, sino que la misma en su esfuerzo empezó a hacerse más y más. No pensó nada sobre eso, ¿por qué? Hasta donde sabía solo debería de hacer algo en particular y esto definitivamente no era lo que había buscado. De hecho, por lo mismo más se interesó por mantener el mismo nivel de chakra a la vez que intentó hacer que él mismo correspondiera a lo que había deseado. No obstante, el efecto que había tenido el chakra que se reunió en sus manos como una esfera no se detuvo, continuó creciendo así era en extremo lento a diferencia de antes. Casi no se daba cuenta de ello de no ser por el hecho que poder mantenerse de la misma forma empezó a hacerse por mucho más complicado.
Controlar su chakra de esta forma era algo que empezó a costarle más y más. Luego de un rato se dio cuenta que continuaba haciéndose más grande. Tenía que corregir eso, fue algo que se propuso en ese momento y así estuvo por un rato, por horas intentando hacer lo mismo junto con su clon que a diferencia de él, empezaron a tener sus resultados más rápidamente. No se molestó por eso, ellos estaban ahí para ayudarlo después de todo. No obstante, no era como que le había agradado mucho quedarse detrás. No, no era de esta forma. Por suerte, el hecho de saber que se le estaban yendo adelante era algo que lo había motivado mucho más para mejorar, para empezar a tener resultados y esto se dio luego de un rato en donde ya había logrado que su chakra dejara de hacerse más y aumentar su descontrol. Al tener esto, su chakra empezó a corresponder mejor a lo que deseaba y esto llevarlo a la naturaleza elemental en la cual debía de trabajar al igual que el resto de su grupo que para entonces ya tenía un poco del elemento en cuestión y mismo que era el elemento agua. Algunas pocas gotas, unas más grandes que otras. Pero todos estaban obteniendo resultados y él no era muy diferente, lo que sin duda era algo que le había agradado bastante. No muy diferente al grupo en donde se encontraba el real, habían empezado a tener sus resultados en los respectivos elementos que debían de trabajar y esto sorprendió al rubio Hokage y no era para menos. No había esperado que esto fuera algo tan fácil. No, eso no era algo que había llegado a tener en su mente. La verdad, si tenía en mente lo que se le pedía hacer no era algo muy diferente a lo que era concentrarse en su chakra en un punto y las manos y transformarlo en el elemento. Era así, lo sabía, pero no había hecho algo como eso antes y lo creyó por mucho más complicado de lo que podría llegar a ver en ese momento. Solo se quedó con lo que escuchó y las historias fue algo que dejó como historias y nada más. Ahora si bien eso no era como que había cambiado del todo, si había decidido poner un poco en práctica eso que había escuchado y se daba esto. No estaba mal. Deseaba que su hijo pudiera hacerlo y tener una ventaja que muchos ni siquiera llegaban a imaginarse bajo ningún motivo, pero que fuera tan fácil era algo que con los propios conocimientos que tenía lo hizo pensar que no era exactamente lo cual estaba buscando. Por supuesto, teniendo en cuenta que de cierta forma se estaba dando lo que deseaba era para pensar en las cosas bastante, pero era de su conocimiento que solo estaba utilizando los principios que aprendió de los ejercicios de control de chakra y esto, enfocarlo y transformarlo. Por tanto, no era como que esto marcaba una diferencia tan grande como para simplemente dejar de hacerlo con el paso del tiempo. No, no hasta ese punto y sustituirlo por sellos de manos, no considerando la ventaja que se supone que había detrás, de verdad. Por ello, pensó muy seriamente que, si bien lo que deseaba y esto por el hecho de que pueda enfocar su chakra y poder transformar el mismo en un determinado elemento a fin de usarlo con sus enemigos, estaba hecho. Se estaba haciendo más que todo lo que estaba pasando era que solo cambió el punto de enfoque para hacer lo que pensó. No estaba mal, estaba bien y no era algo imposible de negar bajo ningún motivo posible. No obstante, era lo suficientemente inteligente para saber que esto que deseaba que su hijo pueda hacer no era algo que complicaba tanto las cosas para llegar a ese punto de hacerlo casi imposible, de verdad. Así que, había algo más por lo cual eso que se contaba resultaba ser tan complicado de lograr y esto que se estaba haciendo estaba muy separado de eso, de verdad. ¿Qué podía hacer? ¿Qué se podría conseguir de poder lograr esto? No tenía la menor idea, pero lo que sí llegó a saber en ese momento era que esto que hizo su hijo no tenía nada que ver con lo cual se le llegó a contar en algún momento. Por supuesto, siendo lo que había deseado estaba bien, era perfecto y por lo mismo al saber que su hijo estaba teniendo muy buenos resultados amén de dejarle saber cuáles eran sus naturalezas elementales era para pensar que estaba casi hecho y le agradaba, pero no por eso simplemente iba a dejar las cosas de lado. Por otra parte, el hecho de que su hijo tuviera un segundo elemento no estuvo dentro de lo cual llegó a pensar. No, eso estuvo lejos de su cabeza y con razón. Muchas personas solo nacían con una sola naturaleza elemental y la misma era muy fuerte. Claro, se daban otros casos en los cuales el shinobi podría nacer con otra o bien, aprender otras, pero no iban a ser muy fuerte y lo mismo le había contado a su hijo hace tiempo atrás. Por lo mismo, así tal vez no era algo por lo cual no sorprenderse tanto y menos teniendo en cuenta que los resultados que estaba teniendo así dependía de algunas cosas como la propia facilidad del clon para hacer las cosas. Algunos de ellos dejaban notar que tenían la misma muchos más fuerte dentro del mismo grupo que se encargaba de esa naturaleza elemental en particular. El hecho de saber que su hijo tenía dos naturalezas de chakra por lo que podría ver en ese momento era algo que no se había esperado de ninguna forma posible, saber que tenía tres fue algo que menos se esperó, pero sabiendo que su madre tenía el elemento agua, fuego y viento, que él tenía dos de los elementos de la mujer y uno siendo el elemento rayo, llevo a pensar que solo se trataba de que su hijo había nacido con bastante de ambos al parecer lo que sin duda fue algo de su agrado. La verdad, a sabiendas de la apariencia de su hijo era para pensar en cuanto más estaba pidiendo, de verdad. No obstante, había otras cualidades importantes que tenía su esposa como él tenía y sin duda le gustaría que su hijo pudiera tener todas ellas, no podría evitar pensar de esa forma tanto por el hecho que era su hijo, como por lo que había visto que se había dado esa vez y misma razón por la cual estaba tan interesado en que pueda aprender, que pueda hacer cosas que otros no podían.
Darse cuenta de que tenía esos mismos elementos que esperaba que puedan ser muy fuertes era algo que le agradaba bastante y más le había agradado al saber que el chico no solo tenía el elemento agua, el fuego y el viento si era de tener en cuenta cómo se movían los cabellos y las vestimentas de esos clones que tenían que encargarse de ese elemento, sino que también tenía el elemento rayo. Teniendo en cuenta los planes que tenía para su hijo con este elemento había sido el elemento que más le había agradado que pueda llegar a tener. ¿Cómo no hacerlo? Tenía pensado enseñarle una técnica también en esta oportunidad y con razón. El chico tenía 4 naturalezas elementales por lo que podía darse cuenta en ese momento y esto a su vez dejaba claro que había sacado las mismas naturalezas elementales que su madre y tenía sentido. Sí, la madre del chico tenía el elemento viento, el elemento agua y el elemento fuego. Él por su parte, tenía el elemento fuego, elemento viento y rayo. Saber que de ambas partes el chico había tomado 2 le agradaba bastante y lo hacía sentir bastante bien, aunque un tanto desconcertado sabiendo que no era algo para nada común. Así era cierto que su hijo era miembro de un clan, no dejaba de ser en parte mestizo. Esto era suficiente para que perdiera algunas cosas. No le gustaría que fuera de esa forma, pero las cosas eran de esa forma y su deseo no iba a cambiar las cosas bajo ningún motivo posible. Por otro lado, que tuviera esas naturalezas elementales le hizo pensar que era todo, no podía tener otra naturaleza elemental y esto por más de una razón. Por un lado, la madre del chico y él mismo no tenían otra naturaleza elemental. Además, era por demás raro que alguien ya tuviera las 5 naturalezas de chakra y por ello pensaba que no podría tener las 5. Lastimosamente, había pensado muy, pero muy mal. Sí, pues el chico tenía las 5 naturalezas de chakra o al menos eso era de pensar pues el elemento tierra que el chico mostraba en esos primeros clones que podría ver y otros más lejanos, era bastante pobre. Se presentaba en algunas pequeñas piedras de menos de 1 centímetro y se movían con el ondear del chakra, otros solo tenían un polvo en su mano. Por tanto, era de pensar que así poco tenía este elemento cosa que se le era algo bastante sorprendente a sabiendas que la cantidad de personas que habían llegado a tener todos los elementos eran muy pocas. Era tanto así que a pesar de que era algo que le agradaba por el hecho de saberse que esto podría ser muy beneficioso para su hijo, decidió pensar que algo no iba muy bien con eso. Sí, todo parecía ser muy diferente, pero ese elemento, el elemento tierra que mostraba su hijo al usar eso estaba por demás lejos de mostrarse al igual que los demás y más seguro estaba de eso cuando con el paso del tiempo el chico logró tener un mucho mejor uso de esto por este medio y ese elemento no había tenido prácticamente ningún cambio. Bueno, eso más en comparación con los demás y después, que había logrado hacer que se mostraran un poco más de roca o bien que su chakra se transformara en este elemento. En todo caso, aún estaba bastante lejos de como lo era los otros y por ello, llegó a pensar en algo y esto podría darle una respuesta muy buena para entender el porqué de eso. Su hijo no tenía las 5 naturalezas de chakra así parecía ser lo contrario por lo que estaba viendo en esta oportunidad. No era de esa forma bajo ningún motivo. Por supuesto, estaba mostrando la misma así sea muy poco, así parecía hacerse más con el paso del tiempo, pero esto era algo muy diferente y esto, que al parecer sin siquiera estar enfocándose en ello a sabiendas de lo cual le había pedido antes, estaba aprendiendo a crear este elemento, a usar el elemento. Estaba aprendiendo a cómo poder transformar su chakra a este elemento al cual él mismo no estaba para nada relacionado a diferencia de cómo eran los demás. Eso lo sorprendió bastante y no podría ser de otra forma. Sabía que los shinobis que pensaban en poder aprender a usar otra naturaleza elemental tenían que esforzarse bastante, demasiado y el entrenamiento para ello era por demás complejo. Por lo mismo eran muy pocos los que se interesaban por aprender a usar otra naturaleza elemental y no solo eso, sino que esos que se decidían por ello ni siquiera llegaban a ser demasiado buenos con esa naturaleza elemental aprendidas y esto dejando de lado el hecho que no era para nada fuerte al igual como lo era su naturaleza elemental principal. Por tanto, que ahora su hijo estuviera encargándose de esto sin siquiera llevar en su mente del todo lo que estaba haciendo y de esta misma forma, haciéndolo tan fácil con relación a cómo sabía que esto se hacía, los entrenamientos que habían detrás era algo que lo había sorprendido bastante. ¿Cómo era posible eso? No podía simplemente culpar al chico de ser en extremo habilidoso. No, eso sería algo que estaría bastante mal a sabiendas de lo que conocía. Por supuesto, no podría pensar que su hijo era un inútil así había fallado algunas veces. No, eso estaría bastante mal, lo sabía bastante bien. Solo era que la forma en la cual lo estaba haciendo no era como para solo tacharlo como esto o lo otro y esto mismo, le puso una idea en su cabeza. Sabía bastante bien que los entrenamientos de control de chakra o lo que tenía que ver con practicar y fortalecer los jutsus, el mismo elemento en dado caso se hacía de una forma y esto, de la forma convencional en la cual se lanzaban los jutsus. Esto que su hijo estaba haciendo en este momento era muy diferente a como normalmente se hacían las cosas y tal vez el hecho de que eso estuviera saliendo de esta forma tenía que ver con eso. Sí, debería de ser así si pensaba en ello. Ya estaba pasando por un experimento con el chico por no conocer de nadie que haya hecho lo mismo que le había dicho al chico que hiciera. Ciertamente, era de su conocimiento que por lo fácil que había hecho las cosas esto que estaba haciendo el chico no iba en el mismo camino en el cual pensó al decirle, hablarle sobre eso. No, estaba muy lejos de ese punto.
Pero sin duda alguna, al menos en el hecho que su hijo estaba haciendo las cosas diferentes, era un hecho, y acusar de tal cosa a lo que estaba presenciando en ese momento no estaba para nada fuera de lugar. No, no era de esta forma, y por ello decidió pensar en esto como la respuesta para ello. Así era cierto que por cómo habían salido las cosas no era a donde había apuntado, los resultados de ello habían sido bastante interesante, y no solo eso, sino que tal vez podía no estar muy equivocado con respecto a cómo trabajar en esto. No, más que todo tal vez su enfoque con respecto a las cosas estaba bastante mal, y esto tenía bastante sentido al ver cómo el chico, sin aparentemente tener la misma habilidad por este elemento, poco a poco iba formando el mismo, con su chakra, al ver cómo uno y otro clon hacían que ese polvo y pequeñas rocas se formaran en una más grande poco a poco. ¿Qué tanto se podría hacer con esto? No tenía la menor idea, pero por lo que podía ver en ese momento con esto, cambiando el enfoque, tal vez se podrían hacer tantas cosas como no imaginaba completamente, si debería de tener en cuenta lo que su hijo estaba haciendo en este momento y otras tantas cosas que no conocía, de verdad. Sin duda, a pesar de que esa historia, cuentos y otras cosas que se podrían llegar a escuchar con cosas relacionadas con el pasado, si tenían sus toques de verdad, solo se debería de buscar, de practicar y continuar estudiando y mejorando las cosas, solo de esta forma se podría llegar a descartar eso que se escuchó. Lo que se estaba dando en ese momento con su hijo era una prueba innegable de que eso que se le había dicho no era una simple historia y nada más. El hecho que se haya perdido todo lo que fue posible en aquellos lejanos días no significaba que las cosas no son posibles, que nunca lo fueron. La verdad, sabiendo que los Biju no solo salieron de la nada, no pensó en eso como unas simples palabrerías, pero no era como que se había interesado en muchas cosas sobre ese pasado distante, la información de ese tiempo que ocultaba tantas cosas. Fin, 25.